Sígueme en Twitch para llegar a los 50 seguidores y seguir subiendo esta y más historias. El Twitch está en la descripción. Capítulo 7. Ubicación. Archipiélago ubicado a la entrada del Golfo de Botnia, futuras islas Avenanma, Aland, /mar Báltico /Balaya Arena /Dimensión Espejo. Punto de vista tercera persona. Cuando Perún se acercó a Thor, levantó su hacha y la blandió en un solo movimiento que cortó el aire, apuntando su poderoso al golpe del cuello del dios nórdico con la intención de decapitarlo. Sin embargo, justo cuando el hacha del dios eslavo estaba lista para golpear a Thor, el dios nórdico levantó su Mjolnir para bloquear el golpe de Perún. Cuando Mjolnir bloqueó el golpe de hacha de Perún, siguió una onda expansiva que agrietó el suelo en el proceso y contribuyó a un terremoto. Durante todo este momento, Perún tenía una sonrisa feliz en su rostro. ¿Por qué Perún estaba feliz? Creía que había encontrado otro opuesto digno de pelear además de Veles. Sin embargo, Thor no estaba sonriendo. Justo después de que Thor bloqueó el ataque de Perún, el dios nórdico aplicó presión y empujó al dios eslavo con su Mjolnir. Perún se sorprendió por la fuerza ejercida por el dios nórdico, y solo sonrió aún más. Por fin. Alguien además de Veles que puede ser mi rival, dijo Perún, con una sonrisa emocionada. Thor, escuchando lo que había dicho Perún, estaba confundido. ¿Rival? Preguntó Thor. Thor no entendió la declaración de Perún por una simple razón: Thor no veía a Perún como un rival. Para el dios nórdico, su entrenamiento sirvió para ponerlo en un nivel de poder diferente al de otros dioses. La razón principal de esto fue porque, con los años, Thor adquirió conocimiento sobre dioses que eran mucho más poderosos que otros dioses. Un buen ejemplo: el panteón hindú. Solo 3 dioses de este panteón llamaron la atención de Thor. Estos 3 dioses componían la Trimurti, la famosa Trinidad hindú. Pero estos 3 dioses estaban en un nivel completamente diferente al resto de su panteón. Cuando Thor descubrió tales dioses y algunas de sus capacidades, se centró cada vez más en su entrenamiento. Sin embargo, Thor no había luchado seriamente contra ningún dios hasta ahora. La razón era muy simple. Ningún dios con el que Thor se haya encontrado jamás había sido capaz de llamar la atención de Thor. El mayor desafío de Thor hasta ahora fue su pelea en el castillo de Utgard. E incluso durante el enfrentamiento en el castillo de Utgard, Thor no se había quitado las ataduras en ningún momento. Sus guanteletes, llamados Harngreipr, absorbieron la mayor parte del peso de su golpe. Y su cinturón, llamado Mejingjord, sirvió como un cinturón de gravedad mejorado, donde solo Thor sentiría la diferencia de peso y nada más que el cuerpo de Thor se vería afectado por el cambio de peso. Básicamente, Thor podía sentir que pesaba lo mismo que una montaña y sentarse en una silla de madera, y la silla no se rompería porque la silla solo soportaría el peso de Thor sin su cinturón. Además, Mjolnir no se había despertado durante su pelea en el castillo de Utgard. De hecho, Mjolnir ha estado durmiendo desde que Thor comenzó a manejarlo. Mjolnir era un dormilón. La confusión de Thor era que Perún lo llamaba rival, pero Perún no había hecho que Thor se quitara las ataduras. Básicamente, Perún afirmó ser el rival de Thor, sin darse cuenta del poder del dios nórdico. Bueno, al menos Thor no podía cuestionar la confianza en sí mismo de Perún en su poder. Sin embargo, Thor también estaba algo molesto por la pelea de Perún contra Frey. Perún había hecho sufrir a Frey y solo entonces lo sometió. Era el momento de la retribución. Thor luego activó su armadura de rayos y corrió hacia Perún. Los instintos del dios eslavo gritaron cuando el hijo de Odín desapareció de su vista en un estallido de velocidad. Perún luego convirtió su hacha en un escudo y lo levantó para protegerlo. Los instintos de batalla de Perún lo habían salvado. Auge. Una onda de choque resonó a través de los cielos y agrietó la tierra. Cuando el martillo de Thor golpeó el escudo de Perún, la tierra tembló con el golpe. Thor, impresionado por la fuerza del escudo, no pudo evitar comentar: arma interesante, pero si eso es todo lo que tienes, no te servirá de mucho, dijo Thor. Thor tenía en mente que su poder divino de naturaleza relámpago no sería muy efectivo, porque se enfrentaba a otra deidad con su asociación relámpago. El ataque más eficiente resultó ser la forma más tradicional. Pura fuerza bruta. Thor luego se distanció del dios eslavo y luego hizo algo que sorprendió al dios eslavo y a la audiencia de la arena Balaya. Thor colocó el Mjolnir en el suelo. El dios nórdico no soltó su arma, la colocó con cuidado en el suelo, como si Mjolnir estuviera hecho de un material frágil. La verdad era todo lo contrario. No era Mjolnir lo que era frágil, sino el suelo. Fue entonces cuando Thor optó por comentar: bueno, ¿qué estás esperando? Vamos, dijo Thor. Perún estaba irritado. Dejas caer tu arma y quieres seguir luchando. ¿Me deshonras de esa manera, hijo de Odín?, preguntó Perún, gritando.
Perún estaba enojado porque su oponente había renunciado voluntariamente a usar su arma y quería pelear desarmado contra él, quien empuñaba su arma. Eso fue un insulto. Porque ahora parecía que Thor no necesitaba un arma para luchar contra Perún. Bueno, entonces haz que me arrepienta de mi decisión, dijo Thor, encogiéndose de hombros. Esto pareció afectar los nervios de Perún, porque el dios eslavo volvió a convertir su escudo en su hacha y se la arrojó al dios nórdico. Thor no se vio afectado mientras esquivaba el hacha, dejándola pasar sin causar daño. Perún solo miró al dios nórdico con una mirada de complicidad. Solo pasaron unos segundos y luego Thor escuchó un sonido que venía hacia su espalda, sonaba como si algo se acercara a gran velocidad. Tan pronto como el sonido se hizo más fuerte, Thor extendió su mano y Mjolnir voló del suelo y fue hacia su mano. Thor luego balanceó a Mjolnir mientras se giraba hacia la cosa que se acercaba. La cosa era el hacha de Perún. Fue entonces cuando Thor golpeó a Mjolnir con el hacha, creando una nueva onda de choque. ¡Pam! El hacha de Perún golpeó el suelo y levantó una nube de polvo gigante que bloqueó la vista del dios eslavo y la audiencia de la arena Valhalla. Fue entonces cuando Perún extendió su mano y trató de llamar su arma de vuelta a sus manos. Pero nada pasó. Perún sintió que su arma de alguna manera no respondía. Fue entonces cuando la nube de polvo se disipó y Perún vio lo que había sucedido. Su hacha estaba en el suelo, y encima de ella estaba Mjolnir. Mjolnir estaba impidiendo que su arma volviera a sus manos. Bueno, ahora que estamos desarmados, ¿aún lo consideras un insulto? Preguntó Thor, que estaba al lado de Mjolnir. Perún vio rojo. Ya sea que Thor haya notado o no la creciente ira de Perún, no lo demostró y simplemente colocó sus manos en sus caderas con los codos doblados y permaneció de pie en su lugar, como invitando a Perún a atacar. Con un grito de guerra, el dios eslavo corrió hacia Thor. Bam 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 bam. Perún había asestado una serie de golpes consecutivos a Thor, con cada golpe que golpeaba al dios nórdico se creaba un terremoto. El dios eslavo continuó golpeando a Thor con una velocidad y un poder bien conocidos por muchos panteones. Cada golpe de Perún parecía crear un terremoto. Este fue el resultado de la temible rabia del dios eslavo. Perún continuó golpeando incluso cuando el abrigo de Thor se convirtió en simples harapos. Después de varios minutos, Perún dejó de golpear mientras su ira se desvanecía, y luego se dio cuenta del estado del dios nórdico. Thor tenía sangre por toda la cara y el pecho, su bata blanca se había convertido en harapos. El dios nórdico ahora tenía una sonrisa en su rostro. «Oh. ¿Por qué te detuviste? ¿Finalmente notaste el estado de tus manos?», preguntó Thor. Perún, que se había calmado, notó un dolor en sus manos y al mirar se sobresaltó por el resultado. Las manos de Perún estaban gravemente heridas. Algunos de sus dedos estaban rotos y había cortes a lo largo de sus muñecas. «Bueno, supongo que ahora es mi turno», dijo Thor. Tan pronto como Perún escuchó a Thor, apartó la atención de sus manos y miró hacia el dios nórdico. Thor tenía ambos brazos levantados a los costados, con las manos abiertas. Fue entonces cuando Thor atacó simultáneamente los oídos de Perún con una bofetada rápida y poderosa. ¡Pam! La fuerza del golpe fue tan grande que agrietó el suelo alrededor de Thor y Perún, provocando que la tierra temblara. Tan pronto como Thor golpeó a Perún, las orejas del dios eslavo brotaron sangre y los ojos de Perún parecieron haber perdido el foco. El cuerpo de Perún cayó hacia atrás, como si el dios eslavo hubiera perdido el sentido del equilibrio. Cuando el dios eslavo cayó al suelo, Thor esperó una respuesta. Durante mucho tiempo, Thor permaneció mirando el cuerpo del dios eslavo, hasta que finalmente el hijo de Odín comentó. Suspiró oye. Heimdallr. El partido ha terminado. No se levantará. Dijo Thor mirando al cielo. Fue entonces cuando una voz vino de los cielos. Si bien entiendo tu afirmación, príncipe Thor, me temo que no es posible porque la arena de Valhalla solo reconocerá la victoria con la muerte del luchador, dijo la voz. La voz era Heimdallr, que había usado su trompeta, el Gjallarhorn, para transmitir su voz a la dimensión del espejo. Thor solo pudo fruncir el ceño. «Qué problemático», dijo Thor. El dios nórdico luego caminó hacia Perún, que todavía estaba tirado en el suelo, y miró a los ojos del dios eslavo. Thor, al darse cuenta de que el dios eslavo estaba consciente, solo comentó. «Bueno, no lo negaré, eres un tipo duro, es una pena que no puedas pelear correctamente en este momento. Creo que me excedí otra vez, probablemente no puedas mover ningún dedo en este momento, de hecho, no creo que puedas escucharme ahora», suspiró, dijo Thor. Thor luego levantó su pie. Thor acabará con Perún de la misma manera que el dios eslavo acabó con el príncipe Frey. Me gustaría decir que fue una pelea emocionante, pero estaría mintiendo, dijo Thor. Thor luego bajó el pie y pisoteó la cabeza de Perún. Tan pronto como el pie de Thor golpeó al dios eslavo, la tierra tembló por última vez.
Fue entonces cuando el sonido de Pjallarorn resonó en el cielo una vez más. Pero esta vez, el artefacto mágico de Eindajr no anunciaba el comienzo de otro partido. Pjallarorn anunció el fin del combate y la victoria del panteón que aún contaba con algún representante vivo. La victoria fue para el panteón nórdico, y el premio fue el archipiélago. En ese momento Thor, por mucho que ganara, no parecía estar satisfecho con el resultado. Thor parecía decepcionado. Suspiró. Bueno, es hora de irse a casa, dijo Thor, al notar que él, al igual que el cuerpo de Perún, comenzaban a brillar. Cuando Thor regresó a la runa de la arena de Valhalla, el cuerpo de Frey yacía a su lado inconsciente en el suelo. El par de dioses nórdicos fue recibido por vigorosos vítores de la multitud nórdica y un respetuoso aplauso de la multitud eslava. Pero cuando Thor miró hacia la audiencia, notó que la mayoría de los aplausos iban acompañados de miradas temerosas en su dirección. Solo unos pocos en la audiencia no mostraron miedo cuando miraron a Thor. ¿Quiénes eran algunas de estas personas? Bien. Gritó Iduna, el medio enano que le enseñó a Thor a forjar, al resto de la multitud nórdica. Iduna. Sé más honorable. Además de eso, el príncipe Frey también merece crédito por su desempeño y determinación en la batalla. Dijo Ragnar, esposo de Iduna. Iduna pareció tener la decencia de estar un poco avergonzada, pero luego respondió. Sí, los Vanir también hicieron un buen trabajo, pero fue mi estudiante quien afirmó el dominio. Ja 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 ja. Gritó Iduna, levantando los brazos y riendo en victoria. Suspiro. Solo puedo alegrarme de que nuestra hija no sea una copia tuya, dijo Ragnar, suspirando derrotado. Siempre supe que tienes esto, grandote. ¡Wow! Gritó Sif. Iduna luego miró a su esposo con una sonrisa de complicidad. ¿Qué estabas diciendo? Preguntó Iduna en un tono inocente. Al menos ella no siempre es como tú, dijo Ragnar. Esto pareció haber enojado a Iduna. ¿Quieres dormir en el suelo hoy? Preguntó Iduna. Ragnar parecía imperturbable. Si me echas, me desharé de nuestra cama para que puedas dormir conmigo en el piso frío, tal vez incluso tengamos que calentarnos para dormir ya que el piso está frío. ¿Cómo te suena? Ragnar dijo con una pequeña sonrisa a su esposa. Iduna parecía irritado pero tenía una pequeña sonrisa. Suena bien, dijo Iduna, con el rostro un poco sonrojado. Sif, que había escuchado el coqueteo desvergonzado de sus padres, miró a la pareja con un poco de envidia. Sif, en el fondo, quiere tener un matrimonio feliz, al igual que el matrimonio de sus padres. Sif luego miró a sus padres y luego volvió a mirar a Thor en la arena, a quien se podía ver cargando a Frey en su hombro hacia la puerta del lado nórdico. Tal vez, quizás algún día. Preguntó Sif, en un tono esperanzado, para sí misma. Habían pasado 6 meses del enfrentamiento con el panteón eslavo. Thor se encontraba actualmente en su casa de Midgard, reflexionando sobre lo que podía hacer. No me malinterpreten, a Thor le gustaba un poco de paz, pero mientras más años pasaban, más se notaba el aburrimiento. Thor solo tenía algunas cosas que lo mantenían ocupado, entrenando y forjando. Las fechas conmemorativas, así como su Navidad, también eran buenas distracciones, sin embargo, no le quitaban mucho tiempo, ya que eran pocas fechas a lo largo del año. ¿Suspiro qué hacer? Preguntó Thor. Fue entonces cuando alguien llamó la atención de Thor. Primo. Eso que llamas Hakutsi es asombroso. Nunca supe eso. ¿Ah? ¿Pasa algo? Preguntó él. La reina del inframundo nórdico vino hoy a visitar a su prima favorita y fue invitada a ser la primera persona en disfrutar de un nuevo objeto que Thor construyó en su tiempo libre. Un jacuzzi. Thor, al ver la preocupación en los ojos de él, solo sonrió. No es nada, primo, solo estoy pensando en algunas cosas, no es nada importante, así que no te preocupes, dijo Thor. Él no parecía realmente creerle a su prima, por lo que decidió hacer todo lo posible para distraer a Thor. Vamos entonces. Tú lo construiste, así que deberías usar ese jacuzzi también. Tal vez podamos jugar ese juego que me enseñaste mientras nos relajamos. ¿Cuál era el nombre? Ajedrez. Vamos, prima. Dijo él, mientras tomaba la mano de Thor y lo jalaba hacia el lugar donde estaba el jacuzzi. Thor pareció divertirse con la insistencia de su primo, pero dentro de su mente, la pregunta aún persistía. ¿Qué hacer ahora para calmar su aburrimiento? Por el momento, Thor no lo sabía, pero tenía la sensación de que pronto encontraría la respuesta. Ubicación. Asgard / Cámara de Sanación. Dentro de un ala del castillo asgardiano principal, había un área reservada para la curación y recuperación de heridas. Las camas parecían estar hechas de hierro y tenían runas que brillaban con un verde constante mientras alguien estuviera acostado sobre ellas. Este fue el caso del príncipe Frey.
El príncipe Vanir había estado acostado en la cámara de curación durante 6 meses sin señales de despertar. La persona que estaba al lado del príncipe Vanir era su hermana Freyja. La princesa Freyja no había dejado de visitar a su hermano desde que fue hospitalizado tras luchar contra el panteón eslavo. Otras personas también lo visitaban, y uno de ellos era Thor, quien al menos una vez cada 3 días visitaba a su amigo noqueado. Si bien a Thor le hubiera gustado ayudar, sabía que lo que estaba pasando Frey era solo estrés mental después de la pelea. En resumen, Frey solo necesitaba un largo descanso para recuperarse mentalmente y solo luego despertar. Y después de 6 meses, finalmente llegó el día. Freyja estaba sentada leyendo un pergamino y particularmente en extrema concentración cuando algo le llamó la atención. Dijo una voz. Freyja miró hacia la voz y notó su origen. Frey se había despertado. Hermano. Dijo Freyja, en un tono feliz. Freyja inmediatamente dejó caer el pergamino al suelo y abrazó a su hermano que se estaba levantando de la cama. El pergamino que Freyja estaba leyendo solo podía leerse por el título. ¿Cuál era el título? Bien. Él no me miró con lujuria. ¿Cómo? Escrito por Inanna, diosa sumeria del amor, el erotismo, la fecundidad y la fertilidad. Fue entonces cuando Frey, al notar el abrazo de su hermana, le devolvió el abrazo con una sonrisa cansada. Oh. Si estoy recibiendo un cálido abrazo de mi amada hermana, entonces he hecho algo extraordinario. Dijo Frey con una sonrisa. Freyja luego se separó de Frey, con una sonrisa en su rostro. E hiciste a Frey, nuestra gente ahora confía en ti. Les mostraste tu determinación y fuerza para ganar, sé que entraste en esta pelea solo para preservar mi libertad sobre el amor, te agradezco por eso, pero durante la pelea, estabas peleando no solo por mí, dijo Freyja, mirando a su hermano. Frey parecía avergonzado. Creo que Thor me abrió los ojos, creo que necesitaba escuchar lo que mi amigo tenía que decir, dijo Frey. Tan pronto como Frey hizo ese comentario, notó un cambio en el rostro de su hermana. Sí, Thor, por cierto, ¿cuánto tiempo has sido amigo de Thor? ¿Eres muy cercano? Preguntó Freyja, su tono despreocupado. Estas dos preguntas sonaron como campanas de advertencia en la mente de Frey. Freyja, ¿algo salió mal entre tú y Thor mientras yo estaba noqueado? Preguntó Frey con recelo. Freyja apartó la mirada de Frey y luego habló. No, no pasó nada malo, solo estoy interesado. Freyja respondió con incertidumbre. Sin embargo, una palabra que dijo Freyja convirtió las campanas de advertencia en la mente de Frey en alarmas de advertencia que sonaron como Kjallarorn nuevamente. La palabra que alertó a Frey. Interesado. Interesado. Fue entonces cuando habló Frey. Freyja, ¿podrías decirme exactamente lo que quieres saber sobre Thor? Preguntó Frey. Ubicación. Asgard/Valhalla. Año. 3750 AC/edad de Thor. 250 años. Punto de vista tercera persona. El líder del panteón nórdico, Odín, estaba en la sala de Valhalla, dando la bienvenida al nuevo Einherjar que acababa de emerger del turbulento río de la reencarnación, el Kjoll, y había sido elegido por Balgruin, la principal puerta exterior de Valhalla, para las almas. Convertirse en el ejército de uno, conocido como Einherjar. Odín estaba sentado junto a su esposa Frigg, y la presencia de unos dioses en el salón, observando al pequeño grupo de hombres y mujeres que miraban a su alrededor confundidos. Saludos, nobles guerreros. Dijo Odín extendiendo sus brazos. Tan pronto como Odín habló, llamó la atención del pequeño grupo. Soy Odín, tu anfitrión, y la persona a cargo de este salón de baile en el que estás, explicó Odín. Cuando Odín dijo su nombre, todo el pequeño grupo de Einherjar recién nombrados se arrodilló ante el dios nórdico. Aunque no había mucha interacción entre dioses y mortales, se perpetuaban leyendas entre los mortales sobre algunos dioses, Odín era uno de esos dioses. Una de las leyendas más famosas. La leyenda decía que Odín era el dios que, con la ayuda de sus dos hermanos, creó la raza humana. Y por supuesto, había otra leyenda sobre Odín y sus hermanos. El asesinato del primordial Jotun Ymir, por parte del joven Odín y sus dos hermanos, Vili y Ve, resultó en la mayor inundación que el mundo jamás haya visto contada en las historias de sus padres. Y que durante esa pelea, los hermanos de Odín terminaron muriendo en batalla. Levántense, nobles guerreros, se han ganado el lugar que les corresponde aquí, pero me temo que tengo que advertirles, dijo Odín, con un tono serio. Tan pronto como el grupo dejó de arrodillarse, Odín procedió a hablar mientras invocaba una runa de ilusión, que en los tiempos modernos sería comparable al holograma. Lo que mostró la runa sobresaltó a la mayoría del grupo de nuevos Einherjar. Las criaturas, hechas de fuego y magma, rugieron con furia. Había miles de estas criaturas.
Fue entonces cuando la imagen de la runa cambió de enfoque y mostró algo peor. Un ser. Un monstruo. Sentado en un trono y empuñando una espada que parecía ser una mezcla de acero negro y magma, estaba una criatura que podría describirse como imponente. La criatura se parecía más a una estatua, pero con solo mirarla, los nuevos Einerjar comenzaron a tener la sensación que siempre estuvo presente en los humanos desde el comienzo de su creación. Miedo. El sentimiento que hizo que los humanos sobrevivieran debido a que inculcaron su instinto de autoconservación. Fue entonces cuando Odín disipó la imagen que mostraba la runa. Sé que tenéis miedo, y muchos de vosotros debéis estar preguntándoos qué fue eso, pero no os preocupéis, os lo explicaré, dijo Odín. El nuevo Einerjar luego espera la explicación del dios nórdico. Esa cosa se llama Surtr, y tiene un solo propósito, quemar toda la existencia hasta el punto de no tener más vida. Las criaturas que viste al principio antes de ver a Surtr, son los niños de esa cosa y comparten pensamientos similares a su padre. Valhalla los eligió a ustedes, aquellos que lucharon hasta la muerte, porque son los más dignos y prometedores para ayudarnos a detener a este monstruo, dijo Odín. Fue entonces cuando un nuevo Einerjar levantó la mano como si quisiera permiso para hacer una pregunta. Odín asintió y le indicó al nuevo Einerjar que hiciera su pregunta. No pretendo faltarle el respeto al señor Odín, pero, ¿cómo podemos nosotros, que solo éramos mortales, siquiera poder ayudar contra tales monstruos? Incluso los niños de esa cosa son las cosas más grandes que he visto en mi vida. Ellos eres incluso más grande que el alce más grande que he cazado. Dijo el nuevo Einerjar. Esto hizo que el grupo de nuevos Einerjar dudara. ¿Cómo podrían ayudar? La forma en que la runa mostraba la situación, simplemente serían sacrificados durante la batalla. Entiendo tu creciente duda, pero no te pediría tus armas si no viera la necesidad, y tan pronto como pones un pie en este salón, tus cuerpos están en su apogeo físico, eres más fuerte ahora que estaban vivos, y algunos de ustedes tienen un talento oculto para cosas como la magia rúnica, la misma magia que hice hace un momento. Así que les digo que no se subestimen porque ahora se les da el poder de pelear una vez más. La pregunta es, ¿deseas pelear una última vez? Preguntó Odín con seriedad. Algunos Einerjar nuevos todavía tenían sus dudas. ¿Qué pasa si nos negamos? Preguntó una mujer recién Einerjar, después de levantar la mano. Odín la miró y suspiró. Suspiro, no te haré pelear una vez más. Quien rechace mi pedido será enviado fuera del Valhalla a través de la puerta principal, el Valgrind, y estará de regreso en el río Pjol para que termine reencarnado para vivir una vida mortal otra vez, o terminar como un esclavo de su propio honor que luchará hasta marchitarse contra todo lo que se mueva, explicó Odín. A la mujer que había hecho la pregunta no le gustó nada la respuesta. Porque la respuesta básicamente decía, o luchas por mí o puedes volver a ser un mortal y morir de nuevo o, en el peor de los casos, te transformarás en otra cosa que parece ser un guerrero eterno sin ninguna capacidad de pensamiento. Los nuevos Einerjar se miraron y asintieron. Fue entonces cuando el nuevo Einerjar se arrodilló una vez más y proclamó a Odín. Nuestras armas son tuyas. Poco tiempo después de que el nuevo Einerjar se fuera para Sentir, Frigg comenzó a hablar con Odín. Nunca me gusta cuando haces eso, dijo Frigg, mirando hacia el grupo de nuevos Einerjar. Frigg se refería a las opciones o, para ser más específicos, la falta de opciones que tenían los mortales. Suspiro, sé que no te gusta lo dicho, mi amor, cuando regresé de mi encuentro con las Nornas, me advirtieron que Surtr y sus hijos nos matarían a muchos en el último enfrentamiento, y nuestra mejor oportunidad de supervivencia no solo para nuestra raza, sino para los 9 reinos subordinados a nosotros, es si tenemos seres y soldados capaces de luchar para que solo entonces podamos sobrevivir al Ragnarok. Después de todo, el número de Surtr, los niños están creciendo cada año, no podemos rechazar a los soldados potenciales, dijo Odín. Odín, después de escuchar la profecía de las Nornas, que eran los agentes del destino, nunca volvió a ser el mismo. El Ragnarok, el destino de los dioses, será el enfrentamiento más grande que tendrá su panteón. Pero Odín no tenía toda la profecía, porque las Nornas sabían que si Odín tenía toda la profecía, el dios nórdico haría cualquier cosa para evitar tal destino. Por eso las Nornas solo hablaron lo necesario para que Odín nunca cambiara el Ragnarok. Un buen ejemplo de lo que le dijeron las Nornas a Odín. Lucharía y caería contra el lobo delfín, que desgarrará el cielo. Esto llevó a Odín a la paranoia contra los hijos de Loki. Odín luego eligió aislar a cada uno de los hijos de Loki en un solo lugar, con Fenrir encadenado. Sin embargo, lo que Odín no sabía era que terminó haciendo exactamente lo que el destino quería para que sucediera el Ragnarok. Por suerte, Ragnarok debe suceder. Ubicación.
Tierra de los Muertos / tercera raíz de Yggdrasil / cerca del pozo de Vergelmir / hogar de los agentes del destino. Las Nornas. Seres que se encargaban de dictar el destino de cada ser vivo dentro de su territorio de influencia. Seres que sirvieron a una existencia tan antigua que se decía que era la creación del sueño. El destino mismo. Las Nornas, como agentes del destino, tenían la función de tejer el destino de los dioses y de los hombres y velar por el cumplimiento y conservación de las leyes que rigen las realidades de las personas a su cargo. Por lo general, las Nornas tienen pleno conocimiento del destino de todos los seres del panteón nórdico, porque el destino de todos estaba tejido y, por lo tanto, era inmutable. O al menos, eso es lo que pensaban. ¿Qué está pasando? Este hilo se interpone en el camino de todo el tapiz. Está todo desordenado. Miren, hermanas. El futuro ha cambiado de nuevo. Dijo una mujer. Esa mujer era Verandi, la observadora del presente. Y ella había notado un problema en el tapiz, un hilo estaba cambiando lo que iba a pasar desde hace algún tiempo, el hilo era joven de unos 250 años para ser exactos. Fue entonces cuando el guardián del pasado, comenzó a decir: esto es terrible, este hilo ha alterado el presente y ahora el futuro está todo desordenado o alterado, dijo examinando el tapiz. Verandi luego miró a su otra hermana, que parecía una niña asustada en trance, la niña era la guardiana del futuro, Skuld. Había algo que era conocimiento estándar sobre el destino: si uno cambia el futuro, el destino inconscientemente hará todo lo posible para equilibrarlo. El destino es como un equilibrio entre el bien y el mal, siempre habrá un equilibrio. De alguna manera, el hilo que cambió el destino de otros hilos terminó cambiando todo, incluyendo el poder de un ser que estaba representado por un hilo particular. «Hermana, ¿es tan malo?», preguntó Verandi, mirando preocupada a su hermana. Skuld parecía haber despertado de su trance. Surtr despertará más tarde de lo programado, para ser más exactos, dentro de 4286 años, pero, será más fuerte, mucho más fuerte, fácilmente una de 10 existencias, probablemente en quinto lugar, dijo Skuld. Esto pareció asustar a las otras dos Nornas. El top 10 de las existencias más fuertes. Una clasificación completamente reservada para unos pocos seres. Aunque el nombre es las 10 existencias más fuertes, una sola posición fue compartida por seres del mismo nivel. Un buen ejemplo fue la primera posición. La única posición que no había cambiado desde la creación del universo. La posición fue compartida por solo dos seres. El infinito. Y el sueño. Los dos seres más antiguos así como los más poderosos. El top 10 de las acciones más fuertes fue realmente una clasificación de otro nivel. Incluso varios dioses y algunos primordiales no estaban en esa clasificación. Pero, dentro de 4286 años, habrá un nuevo ser que compartirá la quinta posición del top 10 de las existencias más fuertes. Surtr, el crepúsculo de los dioses. ¿Qué haremos?, preguntó Las Nornas se miraron desconcertadas. Después de todo, el destino nunca había cambiado tanto. Creo que deberíamos rehacer el tapiz de acuerdo con este nuevo hilo, dijo Skuld. Esto pareció haber irritado al observador del presente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con de acuerdo con este nuevo hilo? Somos agentes del destino, no tenemos un hilo como guía, tejemos el pasado, el presente y el futuro de cada hilo de manera imparcial. No podemos tener un hilo favorito que nos guíe, dijo Verandi. Verandi siguió estrictamente la primera regla de los agentes del destino. Sea imparcial. Hermana, si no hacemos esto, el hilo lo estropeará todo de nuevo. Dijo Skuld. Skuld, por su parte, defendió otra regla de los agentes del destino. Preservar el futuro de la mejor manera posible. Basta de ustedes dos. Gritó al guardián del pasado. El guardián del pasado defendió otra regla de los agentes del destino. Sigue las reglas de la realidad. Primero veremos qué hará este hilo, y tejeremos de acuerdo con él. Déjame terminar de hablar, Verandi. Dijo mirando a Verandi, quien parecía indignado y listo para quejarse. Pero Verandi permaneció en silencio después de que la detuviera. Como decía, tejeremos según el hilo, pero no será favoritismo, dejaremos libre el camino del hilo, y corregiremos el resto haciendo lo necesario. Cambios para que el destino pueda adaptarse de nuevo. ¿Alguien quiere quejarse ahora?, dijo Esto pareció haber calmado a las otras dos Nornas. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Verandi. Pensó por un momento antes de responder. No, no creo que sea suficiente para arreglarlo. Si tengo razón, entonces no veo otra opción, tendremos que invocar este hilo rebelde aquí para poder usar la habilidad de Skuld para ver todas las probabilidades de cada futuro con mayor precisión, dijo Las Nornas luego se miraron y parecían haber llegado a un consenso mientras se saludaban con la cabeza. Ubicación.
Asgard barra Valhalla. La fiesta en el salón de Valhalla fue eterna. La comida y la bebida nunca faltaron. Después de todo, todo era para alimentar al ejército de guerreros hasta el momento de la última batalla. Sin embargo, el nuevo Einherjar se dio cuenta cuando el guardia de la puerta habló en voz alta. Todos saluden al príncipe Thor, hijo de Odín. Dijo el guardia. If then you Einherjar were, to sum up, the son of Odin in one word, it would be. Big. Odin's son was a giant when compared to the other gods, however, some of them more newly formed Einherjar recognized Thor for something else. During the winter solstice, this god could be seen in the sky in his chariot pulled by two goats. And during this period, Thor delivered blessings in the form of food and objects. Some Einherjar, who had seen the god in their last moments of life, before dying in combat, made a point of talking to their sons and daughters about the day that was the winter solstice. Thor was loved by mortals. While the Einherjar admired Thor, the retired Norse god only gave a nod of acknowledgement as he headed towards the table, where Odin sat. Viejo, viajaré, dijo Thor. Esto pareció haber tomado por sorpresa a la mesa principal. ¿Qué quieres decir con viajar, hijo mío? Preguntó Odín con desconfianza. Thor solo levantó una ceja. Quiero decir lo que digo, voy a viajar, estoy cansado de quedarme solo en nuestro territorio en Midgard cuando hay un mundo que nunca antes había visto, dijo Thor. Eso pareció haber alertado a Loki. Siento arruinar tu esperanza, sobrino, pero no es recomendable que dejes el territorio asgardiano a otros panteones alrededor del mundo y eres un príncipe, aunque seas un bastardo, tus acciones tienen consecuencias, dijo Loki. Oh. No entiendes, tío, claramente dije voy a viajar, no te estoy pidiendo permiso ni a ti ni a nadie más, dijo Thor. La intención de Thor era clara. El dios del trueno iba a viajar, y nadie lo detendrá. Muy bien, pero si no quieres nuestro permiso, ¿qué haces aquí? Preguntó Odín. Odín no cuestionaría a su hijo, ni siquiera eso ayudaría. Además, a Odín le gustaría saber cómo deshacerse de la maldita estatua de Dogo que Thor le regaló hace años. La estatua le había impedido complacer a su esposa durante años. Vine aquí solo para avisarles y no necesariamente me iré por años, estaré en casa algunos días, el viaje es solo para ver algunas cosas en los territorios de otros panteones. Estás pensando, así que relájate, no causaré ningún problema y respetaré estrictamente la ley de invitados, dijo Thor, mirando a sus padres. ¿Quieres ir solo? Frigg preguntó preocupado. Ahora, Frigg conocía la reputación de su hijo, y sabía que ella no era la verdadera madre de Thor, pero aún lo consideraba su preciado hijo. Y, como buena madre, Frigg se preocupaba por su hijo. No, me llevaré a él, ella dijo que también quiere ver mundo, Sif también está interesada en ir con nosotros, dijo Thor. Mientras Thor hablaba, fue interrumpido, la razón era simple, aunque a la mayoría de la gente no le importaba la compañía de Sif, no se podía decir lo mismo de él. ¡No! Él es responsable de las almas en el mundo de los muertos, no puede dejar de lado sus responsabilidades. Dijo Odín. Loki y Frigg parecían estar de acuerdo. Thor, sin embargo, tenía otros planes. Ella no dejará de lado ninguna responsabilidad, ella siempre estará en la tierra de los muertos la mayor parte del día, solo usaré la runa para convocar a él cuando ella quiera. Además, algunos de mis hermanos quieren ver, por cierto, Fenrir estará en mi casa, así que sugiero que nadie venga a mi casa mientras no estoy, dijo Thor. Odín, Frigg y Loki todavía parecían querer estar en desacuerdo con el viaje de Thor, pero sabían que no podían hacer mucho. Suspiró muy bien, pero ¿puedes hacerme un favor, Thor? Preguntó Frigg, aceptando la decisión de su hijo. Thor, que consideraba a Frigg como su madre en su nueva vida, no vio la necesidad de negar su pedido. Bueno, ¿por qué no? ¿Cuál es tu pedido, mamá? Preguntó Thor con curiosidad. Frigg miró a Thor y luego dijo. Lleva a una de las valquirias en tu viaje, no quiero ofenderte a ti ni a tus hermanos, pero las valquirias son más conscientes de la política entre los panteones que tú, dijo Frigg suplicante. Thor no vio una buena razón para negar esa solicitud. No era como si la valquiria fuera una niñera, y lo que Frigg había dicho era correcto. Entre los hermanos de Thor, solo Valrior fueron entrenados en política. Esto se debió a una simple razón, estos dos eran los próximos herederos del trono de Asgard. Así que era una obligación para Valrior saber de política. Las valquirias sabían de política porque acompañaban a los líderes y herederos del panteón nórdico. Fue entonces cuando Loki optó por comentar. Bueno, ya que vas a hacer este viaje tuyo de todos modos, con mi hija, por cierto, ¿podrías, al menos, decirnos tu primer destino? Preguntó Loki. Thor mostró una sonrisa. Sabes, nuestro territorio en Midgard es demasiado nevado, así que estaba pensando en un cambio de escenario, dijo Thor.
Odín, entendiendo el significado del comentario de Thor, preguntó. ¿Quieres decir, la tierra de Horus? Preguntó Odín. Thor no perdió su sonrisa. Sí, respondió Thor. Punto de vista Thor. Nuestro viaje al panteón que se convertiría en tierra egipcia transcurrió sin muchos problemas. Tan pronto como notifiqué a los demás de mi ausencia, visité a Frey por última vez cuando supe que se había despertado. Cuando visité a Frey fue raro. Por alguna razón, no pareció gustarle mi visita. ¿Cómo sé esto? Básicamente, cuando entré en la habitación pude ver que miraba hacia la puerta con una sonrisa, pero cuando notó que era yo, la sonrisa se convirtió en una mueca. Todavía estaba gritando cosas sin sentido como, nunca te aceptaré. Oh, mi favorito, pensé que eras mi mejor amigo. ¿Cómo puedes traicionarme así? Era un poco obvio que mi viejo amigo estaba enojado, y cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo, no hagas el ridículo. ¿Me haces esto y ahora finges ser un ignorante? Como Frey se niega a responderme, solo me encogí de hombros. No perdería mi tiempo con conversaciones sin sentido. Así que le di a Frey la razón por la que lo estaba visitando. El Skiblanir. Después de la pelea de Frey contra Perún, el Skiblanir fue destruido, y como me sentía un poco responsable de eso, después de todo, fui yo quien arrastró a Frey a pelear, así que decidí arreglarlo. Tomó 6 meses, en teoría, debería tomar al menos algunas décadas arreglarlo, pero con la armadura de relámpagos el tiempo se redujo considerablemente. Tan pronto como le di a Frey el Skiblanir, se quedó en silencio antes de mirarme y decir, todavía estoy enojado, pero gracias. Parecía mucho más tranquilo, así que le conté sobre mi viaje. El príncipe Vanir simplemente asintió y dijo que le gustaría ir, pero que era hora de que él estableciera cierto dominio entre los dioses Vanir para que nadie impugnara su derecho como heredero. Estaba orgulloso. Después de todo, al dios de la paz finalmente le habían crecido algunas pelotas. Con este cambio en Frey, además de su actuación contra los eslavos, sabía que ahora los dioses Vanir lo pensarían 2 veces antes de intentar usurpar a Frey. Por supuesto, habría algunas manzanas podridas, pero con el tiempo serían descartadas. Me despedí de Frey y salí de su habitación, luego regresé a mi casa en Midgard, solo para encontrar a él esperándome en la puerta, con una gran mochila a la espalda. Obviamente, este no fue el movimiento más inteligente de los niños Loki. Suspiro diablos, ¿por qué llevas una mochila? Yo pregunté. Él pareció ponerse más nerviosa cuando pude ver que su rostro se estaba poniendo rojo y el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Son mis necesidades básicas, dijo él. Es un hecho que él, la reina del inframundo nórdico y la personificación de la muerte, no sabe mentir. Diablos, sabes que te he visto empacar y sacar cosas de las sombras, ¿verdad? Pregunté, con una ceja levantada. Él parecía un ciervo mirando los faros de un coche. Esto es, a quien quiero engañar, murmuró él mientras dejaba la mochila en el suelo. Solo miré la mochila y dije, Fenrir puede salir, dije. Fue entonces cuando Fenrir saltó de su mochila y se sentó frente a mí. Parecía un niño al que hubieran pillado haciendo lo que no debía. Suspiro, sabes muy bien por qué Fenrir no podrá ir, dije mirando a él. Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Lo siento, simplemente no quiero que vuelva a estar solo, explicó él. No puedo culparla, tampoco quería dejar solo a Fenrir. Pero también sería un error llevar al asesino de dioses propenso a la desconfianza a una tierra de dioses que nunca antes había visto. Fenrir, por mucho que no lo demuestre, no confía mucho en los demás. Ser engañado por su propio padre contribuyó mucho a este comportamiento. Ahora bien, si Fenrir interactuara con un dios de una cultura diferente, es muy probable que termine lastimando a alguien, pero esa no fue la única razón. Los egipcios eran conocidos por sus formas verdaderas. La verdadera forma de un dios egipcio se relacionaba con mayor frecuencia con los animales. Ni siquiera quiero pensar qué haría Fenrir si viera un dios o una diosa con cabeza de gato. Estoy bastante seguro de que Fenrir iría a matar. Entiendo él, tampoco quiero dejarlo, pero es necesario por lo que pueda pasar en nuestro viaje, no podemos traer problemas a nuestro panteón, dije. Si bien él sabía que era lo mejor, no parecía gustarle en absoluto. Correcto, murmuró él. Luego puse mi mano sobre la cabeza de él y le alboroté el cabello, lo que terminó por hacerla sonreír. No seas así, puedes visitarlo todos los días, ¿recuerdas? Tienes la runa de transporte aquí, le expliqué. Esto pareció animar a él. Tienes razón, por cierto, prima, ¿quién más nos acompaña en nuestro viaje? Preguntó él con curiosidad. Bueno, además de ti y de mí, Sif también ha mostrado interés en ir, así como Hermod y Valí, y debido a la petición de mi madre, una valquiria nos acompañará, le respondí. Esto pareció llamar la atención de él. ¿Una valquiria?
No sabía que podían dejar Asgard, dijo él. Y en realidad, las valquirias no suelen salir de Asgard. Solo hay 13 valquirias, siendo Brunhilde la líder. Era poco probable que Brunhilde nos acompañara, después de todo, ella tiene las responsabilidades como líder de las valquirias y la guardia personal de Frigg. Tienes razón, por lo general no salen de Asgard. Pero creo que estoy de acuerdo con mi madre en la necesidad de que una valquiria nos acompañe, después de todo, ellos tienen más conocimiento sobre la política sobrenatural actual, pero basta de eso, nosotros estamos saliendo, nos encontraremos con el resto de la gente en la runa de Asbru, dije. Él asintió en respuesta y luego miró a Fenrir. Adiós, hermano, prometo pasar mañana para ver cómo estás, dijo él, con un tono triste. Luego miré a Fenrir. Bueno, recuerda lo que te enseñé si alguien trata de entrar a nuestra casa, y no somos él o yo, apunta a la garganta, le dije. Fenrir pareció entender lo que había dicho, porque ladró en afirmación en respuesta. Primo. Esto es de mala educación. Dijo él. Si había algo que le importaba a él, era ser un buen anfitrión. Eso, sin embargo, podría ser algo estúpido cuando se trata de este mundo en el que vivo. Vamos la gente ya debe haber llegado, le dije. Y así, partimos hacia la runa de Asbru, situada en el archipiélago al norte de Midgard. El archipiélago fue llamado el Borde Frío. Usando mi carruaje, terminamos llegando al sitio en poco tiempo, y fue entonces cuando me di cuenta de que éramos los últimos en llegar. Por fin. No sé cuánto más debo esperar, dijo Hermod. Inmediatamente hice una mueca. Nadie te está obligando a ir, le dije. Hermod pronto respondió. Oh, me quiero ir, el problema era que tenía que seguir viendo esto, dijo Hermod, señalando a Vali. ¿Estaba Vali, hablando con la valquiria? Ya te lo dije, Cristo, lo siento. ¿No puedes perdonarme para que podamos comenzar de nuevo? Preguntó Vali. Mierda. ¿Flirteaste con una mesera, frente a mí? Chris respondió. Estaba borracho. No sabía lo que estaba haciendo. Dijo Val. No culpes a la bebida. Esto no mejora tu situación, porque demuestra que no tienes control cuando se trata de beber, no me merezco esto. Dijo Cristo. Era justo lo que necesitaba, un viaje con una expareja. Primo, ¿qué está pasando? ¿Esto es normal? Preguntó él susurrándome. Créeme, es mejor que no te involucres para que no te duela la cabeza, le dije. Y así comenzó nuestro viaje. Krist abrió un círculo de teletransporte rápido a una ubicación que no tenía ningún panteón. Coincidentemente, el sitio era lo que en mi época se llamaría la estructura de Richard. Según Rist, fue reconocida como una tierra de nadie y un gran lugar para viajes rápidos. Punto de vista tercera persona. Un grupo de 6 personas caminaba por el desierto abrasador. Arena, arena, guay. Mira. Más arena. Dijo Hermod. Por el amor de nuestro padre, deja de quejarte. Dijo Vali. Hermod luego miró a Vali. Tengo todo el derecho a quejarme. Estamos andando a la tierra de Horus cuando bien podríamos teletransportarnos más cerca. Pero no, tu novia dijo que no era aconsejable, dijo Hermod, burlándose. Vali parecía haberse enfadado más. Trist explicó muy bien por qué no podemos teletransportarnos más cerca. ¿Qué crees que haría Horus con los extraños que aparecieron de la nada en su tierra? ¿Invitar a tomar una copa? Preguntó Vali, irritada. Fue entonces cuando Rist incluso comentó después de escuchar el argumento de los hermanos. Además, no soy su novia, dijo Rist, señalando a Vali. Vali parecía avergonzado, pero Hermod vio una oportunidad. Tengo curiosidad, Cristo, como una de las valquirias más hermosas que he visto, ¿estás saliendo con alguien? Si me das una oportunidad, te lo garantizo, dijo Hermod hasta que fue interrumpido por la valquiria. Si bien aprecio el cumplido, sé de tu reputación de desear a las mujeres casadas, el príncipe Hermod, dijo Rist. Hermod estaba molesto. Fue solo una vez. Además, no sabía que estaba casada. Dijo Hermod indignado. Mientras estos tres discutían, se podía ver a Thor caminando tranquilamente mientras Sifiel los seguían. ¿La razón por la que Sifiel siguen a Thor de cerca? Bueno, ya ves. ¿Podrías dejarme ir? Preguntó Thor, mirando a él y Sif que estaban agarrando su ropa. La razón por la que Sifiel estaban tan cerca era simple, dada la altura de Thor, su sombra invitaba a protegerse del sol. Y como Thor era más alto, en consecuencia caminaba más rápido que los demás, razón por la cual Sifiel agarraron la ropa de Thor, para hacerlo caminar al mismo ritmo que ellos. Lo siento grandulón, pero dada nuestra situación actual, tu sombra es demasiado seductora, dijo Sif con una sonrisa de disculpa. Estoy de acuerdo, dijo él caminando lentamente. Thor solo pudo suspirar derrotado. Fue entonces cuando se escuchó un fuerte ruido, y el ruido provenía de cielo. Auge.
Este ruido fue la onda de choque que se produjo justo cuando algo caía del cielo cerca del grupo nórdico. El impacto provocó una nube de polvo que bloqueó la vista de todos. Pero la nube de polvo no duró mucho antes de que la causa la dispersara. Lo primero que vio el grupo nórdico fueron dos alas que estaban extendidas debido a la dispersión de la nube de polvo. La criatura de aspecto noble llevaba tallas de oro en casi todas las partes de su ser. Y era alto, como de 7 pies de alto, no parecía tener mucho músculo pero, debido a que la criatura tenía alas y cabeza de halcón, era un poco obvio quién era. Soy Horus, el dios sol de los cielos, y protector de estas tierras hasta el día en que me encuentre en el barco de Ra, luchando junto a él, como protector, me pregunto qué hacéis los nórdicos tan lejos de casa, dijo. La criatura, ahora identificada como Horus, mientras cruzaba los brazos. Fue entonces cuando Valkyrie Erist procedió a empezar a hablar, o al menos lo intentó. Saludos noble dios Horus. El que había hablado era Hermod, quien se acercó al dios egipcio como si fuera un viejo amigo. Estamos en una aventura. Nuestro grupo tenía la intención de visitar su vasto reino que es famoso por la cultura única de su gente. Personalmente, tengo bastante curiosidad por las historias que giran en torno a usted, señor Horus, su batalla con su tío es famoso incluso dijo Hermod, antes de ser interrumpido. Ahórrate los ridículos halagos y ve directo al grano, nórdico, dijo Horus con tono irritado. A decir verdad, Horus era temido por muchas razones. Su lucha contra su propio tío, Set, era bien conocida por otros panteones. Una historia de traición y venganza. Una lucha que duró un milenio. Sin embargo, puede ser extraño que los otros panteones no se atrevieran a interferir o incluso aprovechar la discordia del conflicto. Los otros panteones no tuvieron el coraje por una simple razón. Real Academia de Bellas Artes. La deidad solar más fuerte. Aunque Ra era, sin duda, el más fuerte del panteón egipcio, también existía la existencia de seres de un poder absurdo. Un buen ejemplo fue Set y Horus. Set, después de ser derrotado por su sobrino, en lugar de ser asesinado, Ra lo perdonó y le indicó que se quedara en su barco para siempre, ayudando a Ra a cazar al némesis del dios Sol, el dragón del eclipse. Ra vio a Set como alguien útil para algo más productivo. Horus, por otro lado, era bien conocido por su temperamento. Un buen ejemplo. Durante el enfrentamiento entre Set y Horus, Set desafió al dios cabeza de halcón a una simple competencia de fuerza. Sin embargo, Horus, cansado después de siglos de pelear por algo que debería haber sido suyo por derecho, intentó que su propia madre, Isis, lastimara a Set durante la competencia, para que Horus pudiera dar el golpe final. Sin embargo, Isis no tuvo el coraje de lastimar a su propio hermano. Horus, a su vez, vio esto como una traición. Y una traición de su propia madre. Cuando Horus se dio cuenta de que su madre no le haría daño a Set, cegado por la ira, Horus terminó arrancándole la cabeza a su propia madre. Afortunadamente, Tot, el dios más sabio, terminó salvando a Isis curándola. Thor vino a Egipto con un solo propósito, aprender tal técnica de curación del dios de la sabiduría. Señor Horus, es un honor, soy Irist y mi propósito de venir aquí se debe a alguien que parece estar interesado en la magia de tu pueblo, dijo Irist. Esto parecía haber interesado a Horus. ¿No somos exactamente aliados? Entonces, ¿por qué debería dejarte aprender la magia de mi gente? Preguntó Horus. Esa fue una pregunta razonable. ¿Qué tal un intercambio? Preguntó Thor. Horus, queriendo responder la pregunta, se detuvo por un momento y miró a Thor. Alto, pelo pelirrojo, debes ser el hijo bastardo de Odín, tu nombre es Thor, ¿no es así? Preguntó Horus. Valin y Hermod se miraron insultados, después de todo, ellos también eran hijos de Odín, pero parecía que a Horus no le importaba mucho su presencia. Parecía que toda la atención de Horus en ese momento estaba en Thor. No creo que nos presentemos correctamente, soy Thor y estos son mis hermanos Valin y Hermod, nosotros somos hijos de Odín, este es nuestro primo mi amigo cercano Sif y la Valkyria se llama Irist. Vinimos aquí para ver su tierra, pero particularmente quiero conocer a Tot si es posible, y estoy dispuesto a hacer un pequeño intercambio por nuestra estadía en su tierra, dijo Thor, mientras presentaba a cada miembro de su grupo. Esto parecía haber interesado al dios egipcio. ¿Y qué tienes tú que supones que yo quiero? Preguntó Horus. Fue entonces cuando Thor sacó otro collar de su collar de almacenamiento. Pero un collar muy diferente. Escuché que te gusta una diosa en particular que tiene dos caras diferentes, dijo Thor, con una sonrisa. No era ningún secreto que Horus estaba enamorado de la diosa Hathor. Hathor, sin embargo, sufría lo mismo que su padre Ra. En el mundo antiguo no tenía un nombre determinado, pero en los tiempos modernos el nombre era bien conocido. Desorden de personalidad.
Hathor era la diosa del cielo, también representaba la danza, la música, el amor, la alegría, la maternidad y la sexualidad, además de ayudar en el viaje de las almas mortales al más allá. Su otra personalidad, sin embargo, podría describirse como sanguinaria. Sekhmet. Diosa de la guerra, la enfermedad y la curación, símbolo de emociones puras e intensas como la pasión y la ira. Se dice que durante el reinado de Ra en la tierra, creó a Sekhmet para castigar a los mortales que lo desobedecían, sin embargo, no fue un espectáculo agradable. Sekhmet no diferenció culpable de inocente. Cuando la diosa pisó la tierra, emprendió una matanza desenfrenada, clamando por sangre. Ra, después de ver el resultado de su creación, se arrepintió y le ordenó a Sekhmet que detuviera la matanza, ya que vio que su hija estaba matando a personas inocentes. Pero la diosa estaba tan nublada por la lujuria de la guerra que siguió matando. Aunque Ra podía matarla, se negó a matar a su hija y por eso ideó un plan. Ra tuvo la idea de emborracharla con una bebida roja y solo entonces crear la otra personalidad. Hathor. Sekhmet bebió la bebida mezclada de Ra sin pestañear por una simple razón, era roja, como la sangre de sus víctimas. Tan pronto como Sekhmet se desmayó por beber, Ra apareció y luego creó otra personalidad para Sekhmet. Hathor sería la personalidad opuesta a Sekhmet. Mientras que Hathor era el símbolo del amor y la felicidad, Sekhmet era el símbolo del odio y la guerra. Dos personalidades comparten el mismo cuerpo. ¿Y qué, hijo de Odín? ¿Puedes hacer algo?, preguntó Horus. Fue entonces cuando la sonrisa de Thor creció. Este collar en mis manos separará las personalidades del usuario en dos cuerpos, aunque el poder divino se dividirá por la mitad, habrá dos personas separadas, para volver a unirlas solo canalice el poder divino de ambos en el collar y los dos personalidades volverán a compartir el mismo cuerpo, dijo Thor. Eso definitivamente había hecho que Horus se interesara. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó Horus. El dios nórdico acaba de responder. Tienes mi palabra, dijo Thor. Thor luego le arrojó el collar a Horus, quien tan pronto como lo recogió comenzó a evaluarlo para cualquier función traicionera. Después de un rato, Horus miró hacia el grupo. Eres bienvenido en mis tierras, por mi palabra y por la ley del huésped no serás perjudicado, informaré tu estancia en mis tierras al resto de los dioses, así que siéntete libre de explorar mis tierras, pero te recomiendo que no te metas en problemas. Ahora que la situación se ha resuelto, me iré ahora, dijo Horus, mientras extendía sus alas y volaba hacia el cielo. Cuando salió el dios egipcio, Hermod fue el primero en comentar. Thor, ¿cómo hiciste ese collar?, preguntó Hermod. No solo Hermod tenía curiosidad, sino que la mayoría del grupo, excepto dos personas. Uno era Thor, y el otro era quien ayudaba a Thor con respecto a la función del collar. Bueno, tuve un poco de ayuda de nuestro primo, quien tiene un arma con una función muy interesante, ¿verdad él?, preguntó Thor, mirando a él. Él solo sonrió tímidamente. No es gran cosa, Hambre hizo todo el trabajo, dijo él, con un tono débil. El cuchillo de él. Un arma bastante infravalorada. Thor pidió la ayuda de él durante estos 6 meses para preparar el collar perfecto para Thor, usando uno de los poderes del cuchillo de la reina del inframundo nórdico, que era dividir, o en este caso separar, las almas. Una vez que Thor pudo transferir el poder del cuchillo a través del hielo corrupto, forjó el amuleto. El resultado no fue más que satisfactorio. Básicamente, mientras reparaba la nave de Frey, Thor logró forjar con éxito algunos elementos que podrían ser útiles en su viaje. ¿Por qué Thor hizo eso? Bueno, la mayoría de los dioses nunca dan cosas gratis. Siempre era bueno regatear. Vamos. Nuestro pequeño viaje apenas comienza, dijo Thor, mientras continuaba caminando. Punto de vista Thor. Nuestra estancia en la tierra de Horus podría calificarse de acogedora. Los dioses permanecieron en la tierra de los hombres, pero en lugares específicos, dispersos por las tierras y nunca uno al lado del otro. En cierto modo, era como si cada dios tuviera su propio territorio al que pudiera llamar hogar. Terminamos quedándonos en la casa de Horus. Y cuando digo casa me refiero a obelisco. Era extraño, la casa de cada dios parecía una mezcla de un templo y una casa estándar, con cocina, dormitorios, etc. Pero con la estructura de un obelisco. Según Rist, la estructura de los obeliscos estaba encantada con magia egipcia, que pretendía ocultarla a los ojos de los mortales. Y parecía que incluso entre los dioses egipcios, ningún dios puede entrar sin el permiso del dios a cargo del obelisco. Al principio, lo encontré un poco confuso. Después de todo, el período era de paz y ya no había una guerra civil entre Horus y Set. Cuando le pregunté a Rist al respecto, simplemente dijo que no me preocupara porque siempre lo han sido y siempre lo serán.
Excluyendo ocasiones especiales, solo hay dos lugares donde se encuentran los dioses egipcios. La corte divina, ubicado en el barco solar, el barco de la deidad solar egipcia más fuerte. La corte divina estaba presidida por Ra. Y esta corte solo se celebraba cuando había cosas de suma importancia y relacionadas con lo divino, como la disputa entre Set y Horus. El problema es que, según Rist, la corte comenzó en el momento en que Horus reclamó el trono de su padre asesinado. Si la pelea de Horus y Set duró aproximadamente un milenio. Sí, los dioses no suelen estar de acuerdo entre sí. Nada nuevo. La otra corte era la corte de los hombres. O, la corte de los mortales. Y actualmente estaba presidido por Osiris en la tierra de los muertos, llamada Duat. De todos modos, creo que era hora de buscar al dios escriba. Rist, ¿sabes dónde se encuentra Tot? Yo pregunté. La valquiria pareció pensar unos momentos antes de hablar. Si no recuerdo mal, debe estar viviendo en el obelisco justo después de la primera cascada en el río, es uno de los pocos dioses que viven allí, si no recuerdo mal, le gusta el silencio, dijo Rist. Lo que dijo Rist me interesó, pero también llamó la atención de mi hermano. ¿Lo conoces? Preguntó Bali. Aparentemente, mi hermano está preocupado por la situación actual. Idiota. No soy tú. Fui allí porque acompañaba a Odín en ese momento, respondió Rist con una mueca furiosa. ¿Siguiendo a Odín? Es raro que mi viejo abandone Asgard y se encuentre con otra deidad sobrenatural, y mucho menos con otro panteón. Debe ser importante para el anciano buscar al dios escriba. Muy bien, me iré, si pasa algo avísame por las runas, dije. Él y Sif luego me miraron. ¿Puedo ir contigo? Ambos hicieron la misma pregunta, a decir verdad, creo que sería ventajoso no solo para mí aprender de Tot. Pero, no sabía si el dios escriba estaría dispuesto a enseñarle a alguien. Es más. No creo que sea una buena idea, dije con firmeza. Esto parecía haber hecho infelices a Sif y él. No me mires así, solo te preguntaré si puedo tener una pequeña reunión con Tot para aprender algo, ni siquiera sé si aceptará mi pedido, simplemente no lo sé. Quiero que hagas un viaje perdido, le expliqué. Eso pareció haberlos calmado a ambos un poco. ¿Vuelves para la cena, verdad? Preguntó Sif. ¿Sí? Por favor, prima. Vi que trajiste esa cosa que llamas pasta y esas cosas, así que tendremos eso para la cena. Preguntó él. Al igual que su hermano mayor, él parecía haber adquirido un gusto por la comida italiana. Eso se llama pizza él, y sí, la haré para la cena, solo por favor, mientras no estoy, no cause ningún problema, dije. Sif y él asintieron, pero Sif aún comentó. Deberías hacerle esta petición a Hermod, dijo Sif. Ella no estaba equivocada. Hermod. Yo dije. Mi hermano entonces miró hacia mí. ¿Qué pasa, hermano? Preguntó Hermod, confundido. ¿Qué decir, ah? Mientras estemos aquí, por favor, sé menos, esto, le dije, haciéndole un gesto. ¿Los gestos? Bueno, ya ves. Thor, estás señalando todo mi cuerpo, dijo Hermod. Exactamente, dije. Entonces Hermod hizo una mueca. No soy tan malo, dijo Hermod. Con esto no estoy de acuerdo. ¿Quién pensó que era una buena idea robar Sleipnir a los 10 años? Yo pregunté. Esto pareció haber activado una neurona en mi problemático hermano. En mi defensa, yo era joven, dijo Hermod. Esa no era una buena excusa por una simple razón. Hermod, Vidar me dijo que trató de detenerte, pero fuiste de todos modos, y él es solo un año mayor que tú, le dije. Eso parecía haberlo avergonzado. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Crees que Vidar fue más responsable? Preguntó Hermod. ¿En aquel entonces? Definitivamente no. El problema es que de todos mis hermanos. Hermod era el alborotador. Solo se pone en línea si hay algunas personas específicas alrededor. Yo soy uno de ellos. No me importa si Vidar fue más responsable. Tú sabes tan bien como yo que tú eres el que suele causar problemas, le dije. Eso pareció haber silenciado a Hermod. Luego me volví hacia el grupo. Iré, si sucede algo que termina en política, deja que Rist lo resuelva, y si sucede algo que termina en conflicto directo, házmelo saber, dije. Luego me fui. Tan pronto como salí del obelisco, llamé a mi carro y corrí a la casa de Tot. Tan pronto como llegué al obelisco en solo unos segundos gracias a mi carro, quise invocar algo de mi poder divino, solo para alertar a Tot de que estaba aquí. Sin embargo, terminé sin necesitarlo. Estoy ocupado. Escuché una voz y miré hacia el origen. Era un pájaro. Un pájaro que brillaba con un color azul fantasmal. Era algo obvio que el pájaro estaba hecho de puro poder divino. Entonces, ¿esta es una de las capacidades de este dios? ¿Pero de qué sirve esta cosa además del segundo par de ojos? Supongo que eres Tot, me gustaría tener una reunión contigo cuando estés disponible, le dije.
El pájaro pareció considerarlo. En ese caso puedes entrar, pueden surgir reuniones imprevistas por la necesidad de una de las partes, no necesito nada por el momento, lo cual solo te deja a ti, dijo el pájaro. Eso significa que ya está asumiendo que necesito su ayuda. Fue entonces cuando una puerta emergió del obelisco, invitándome a pasar. Entonces el pájaro abandonó la rama en la que estaba posado. Sígueme, dijo el pájaro. No pude negar la solicitud. Después de todo, si entraba al obelisco, estaba bastante seguro de que me llevaría tiempo encontrar a Todd con el método de búsqueda tradicional. Punto de vista tercera persona. El pájaro, de la raza Ibis, guió al dios Thor a través del obelisco. ¿Qué había notado Thor más en el camino? Papiros. Papiros apilados en estanterías, en el suelo, muebles. Estaban esparcidos por todo el lugar. Y Thor tenía la sensación de que probablemente todo el obelisco era así. No eres muy organizado, ¿verdad? Preguntó Thor, mirando hacia los pergaminos enrollados en el suelo. El pájaro que volaba un poco por delante de Thor respondió. Con cada segundo que pasa, el pasado tiende a crecer, si tuviera que organizar todo, ¿perdería la preciosidad que es la historia? Dijo el pájaro. Por la respuesta del pájaro, Thor ya podía tener una idea sobre el tipo de persona que era Todd. Para Thor, el dios escriba Todd podría describirse como alguien obsesionado con registrar eventos. Pero Thor no entendía ese tipo de ambición. Pasaron unos minutos y Thor se dio cuenta de que ahora estaba en algo parecido a una biblioteca. Y en el centro de esa biblioteca, un hombre hablaba solo mientras una pluma anotaba un papiro. Considerando la adaptabilidad de estos seres, el futuro de tal especie es muy indeterminado, su capacidad de razonamiento es lenta, pero está cambiando, no, corrija esa parte, está evolucionando en cuestión de unos pocos años, y parece que este logro es transferible a sus descendientes. La capacidad violenta aún prevalece, pero hay una mejora considerable en el comportamiento social de lo que era hace milenios, sin embargo, se deben hacer más estudios observacionales para que no termine en un fracaso. Suspiro, otra vez dijo el hombre, con un tono de derrota. Mientras el hombre hablaba, la pluma escribía rápidamente en el papiro al mismo ritmo. Cuando el hombre terminó de hablar, la pluma se detuvo. Fue entonces cuando el pájaro que guiaba a Thor voló hacia el hombre. Y se fusionó con él. ¿Oh? ¿Un visitante? Ya veo, preguntó el hombre. Fue entonces cuando el hombre desconocido se volvió hacia Thor. Saludos, visitante, Horus me ha informado de la estadía de su grupo, mi nombre es Todd. Si es posible, ¿podría presentarse y decir el propósito de venir aquí? Preguntó el hombre, ahora identificado como Todd. Thor luego dio un paso adelante. Mi nombre es Thor, hijo de Odín, ¿y cuál es mi propósito? Me gustaría aprender, dijo Thor. Esto pareció llamar la atención de Todd. ¿Aprender? ¿Qué? O mejor dicho, diciendo, ¿por qué? Preguntó Todd. Thor luego respondió sin dudarlo. Me gustaría aprender magia, debido a una posible necesidad futura, dijo Thor. Todd pareció considerarlo. Necesidad, ¿eh? ¿Cómo lo defines? Preguntó Todd. Thor pensó por un momento antes de responder. Sería algo indispensable para mí, respondió Thor. Todd miró a Thor mientras analizaba la respuesta. Dices indispensable, pero no dijiste la razón, una necesidad es algo indispensable, estoy de acuerdo con eso, pero siempre hay una razón. Un ejemplo es la necesidad de agua de los mortales, la razón por la cual el agua algo indispensable para ellos es que sin ella los mortales morirán, entonces, ¿cuál es la razón de tu necesidad, hijo de Odín? Nada de respuestas a medias, por favor, preguntó Todd. Thor pareció pensar por un momento. Eres bastante curioso, ¿alguien ha dicho eso alguna vez? Preguntó Thor. Todd solo se encogió de hombros. Me conocen como el dios de la sabiduría, muchos piensan que es porque tengo la respuesta a todo, pero es un concepto erróneo. Soy curiosa y tengo hambre de conocimiento, y me encanta cuando el conocimiento acumulado es poner en uso. Un sabio no desperdicia lo mucho que sabe sobre las cosas, pero sabe cosas y permanece en silencio porque es en el silencio que comienzas a reflexionar sobre las cosas que sabes, dijo Todd. El dios Todd era conocido por muchas cosas. El escribano, el solitario, el imparcial. El título de imparcial es más conocido entre los dioses por una sencilla razón. Todd condena a elegir a un lado cuando se trata de batallas. Porque si eligieron bandos bueno, la historia la escribirán los ganadores. El dios escriba prefiere solo observar una batalla sangrienta que tiene lugar frente a él, y solo entonces registrar los eventos con la mayor fidelidad. Sin embargo, hubo momentos en los que no fue imparcial. Y Thor lo sabía.
Es un extraño concepto de sabiduría el que hablas, después de todo, ¿no estuviste silencio cuando se llevó a cabo la última corte de los dioses entre Set y Horus, además de haber mostrado un claro apoyo a Horus, y tú salvaste a Thor con tu magia? Dijo Thor. Todd no parecía afectado. Cierto, pero ten en cuenta que estas fueron situaciones específicas en las que tuve que intervenir porque si no hacía lo que hice, arriesgaría el futuro de mi panteón, dijo Todd. Thor estaba un poco confundido. ¿Arriesgar el futuro del panteón? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Thor. Todd luego miró al dios nórdico y habló con una sonrisa. La era de los dioses terminará, dijo Todd. Esto sorprendió un poco a Thor, después de todo, era una declaración hecha con un tono de afirmación tan fuerte que parecía inmutable. ¿Y sabes cómo? Preguntó Thor. Todd chasqueó los dedos y un papiro voló hacia las manos del dios escriba. Primero tenemos que retroceder un poco en la historia hace unos milenios, esa estructura que usaban tú y tu grupo, era mucho más de lo que parece, dijo Todd, con una sonrisa misteriosa. La pieza de papiro luego se abrió y luego se formó un aura y luego apareció una especie de holograma. El holograma mostraba una imagen que Thor reconoció de inmediato. La estructura de Richat, conocido como el Ojo del Sahara. Fue entonces cuando el holograma cambió, y luego la imagen pareció mostrar vegetación y agua en el lugar y, ahora parecía un lugar habitado por mortales. Este lugar fue un experimento conjunto entre algunos panteones. Nereo, hijo de Ponto y Gaia, construyó una utopía para los mortales, quienes crecieron tanto que su población superó el 1.000.000 de personas. Nosotros, dioses, fuimos autorizados por Nereo, ver esta ciudad en la que vivían los humanos. En el momento en que fui, era absolutamente espléndido, dioses y mortales viviendo uno al lado del otro, dijo Todd. Thor solo podía pensar en unas pocas cosas mientras miraba la imagen de la ciudad. Círculos concéntricos. En medio de una especie de lago. Thor solo podía asociar este tipo de estructura geométrica con una ciudad legendaria en particular. Atlántida. Pero Nereo. En la leyenda era Poseidón. Pero Thor procedía de ese lugar y, a primera vista, solo veía montañas y valles, no parecía que fuera una gran ciudad. ¿Cómo terminó como es hoy? Preguntó Thor. Arrogancia, dijo Todd. Thor miró al dios egipcio y pudo ver la expresión de su rostro mientras miraba la imagen. Decepción. La ciudad iba a ser perfecta, fue fundada por un mortal creado por Nereo llamado Atlas, en esa ciudad se estableció una nueva cultura, los mortales se hacían llamar Imazigen, y en ese lugar permanecieron conviviendo con los dioses, la ciudad tenía como principal objetivo de la cohabitación entre los dioses y los hombres, hasta que después de unas pocas generaciones, la gente humilde de los Imazigen comenzó a negar a los dioses, y esto desagradó a algunos de nosotros. Ponto entonces declaró que el proyecto de la ciudad perfecta de su hijo Nereo era un fracaso y nosotros, los dioses, borramos la ciudad del mapa hace más de 5.850 años, explicó Todd. Para Thor, la historia fue sorprendente, pero... ¿Por qué me estás diciendo esto? Preguntó Thor. Todd luego miró a Thor antes de responder. Los humanos nos han repudiado porque vivimos entre ellos antes, si hacemos lo mismo ahora que hicimos en el pasado, ¿cuánto tiempo pasará hasta que suceda lo mismo hoy o dentro de 1000 años? Preguntó Todd. Fue entonces cuando Thor se dio cuenta de algo. Algo de lo que Horus había hablado durante su primer encuentro con el grupo nórdico. Protector de estas tierras. Protector. No gobernante. ¿Quién es el dios gobernante de estas tierras? Preguntó Thor. Todd luego sonrió en respuesta. Nadie, la tierra está en manos de tribus mortales, respondió Todd, con una sonrisa. Thor, sin embargo, no vio nada divertido. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó Thor. Thor terminó descubriendo algo sobre el panteón egipcio. Horus renunció al gobierno, pero no a la protección. ¿Por qué? La respuesta es bastante simple, ¿no crees? Los humanos, dijo Todd. Sé que te refieres a los humanos, quiero saber, ¿por qué ahora? Preguntó Thor, insistiendo. Todd luego suspiró. Nosotros, los dioses, controlamos demasiado a los mortales, fue debido a este control que el proyecto de la ciudad perfecta fue un fracaso al final, dijo Todd. El argumento era que los humanos habían resentido a los dioses antes porque no tenían algo que los definiera. El libre albedrío. Convencía a Horus para que le diera poder a los mortales después de un tiempo de reinado, y a cambio, dejaría uno de sus linajes entre los mortales, dijo Todd. Uno de su linaje entre los mortales. Solo significaba una cosa en la mente de Thor. Semidioses. ¿Quién es el linaje de Horus? Preguntó Thor. Todd luego lo negó. Todavía no, estamos esperando el momento adecuado y, según mis cálculos, será dentro de unos siglos. ¿Cómo sé eso? Los mortales apestan a conflicto en este momento, lo que falta ahora es uno. Mortal con el deseo de conquista y recursos, dijo Todd.
Eso es lo que faltaba. Un mortal con un deseo de conquista y que tiene los recursos para apoyar ese deseo. Cuando este mortal hambriento de poder nace con las condiciones adecuadas, eliminará cualquier obstáculo frente a él si eso significa poder concentrado en sus manos. Cientos de mortales morirán. Gracias a lo que Thoth le reveló a Thor, el dios nórdico reencarnado finalmente pudo tener una breve idea de en qué año probablemente se encontraba. Antes de la primera dinastía egipcia. Y si los cálculos de Thoth fueran correctos. Thor probablemente estuvo en el período egipcio predinástico. El período que solo terminó con la llegada al poder de una figura considerada legendaria. El primer faraón, Narmer. Con Thoth comentando sobre el linaje de Horus entre los mortales, Thor estaba seguro de que el primer faraón sería parte de ese linaje. Narmer unificó Egipto a través de la guerra y el derramamiento de sangre. Las dinastías que siguieron tampoco fueron un lecho de rosas. Pero eso no era lo que Thor tenía en mente en este momento. ¿Así que vas a ver a los mortales matarse unos a otros por el poder? Preguntó Thor. Típica acción divina, pero de nuevo, ¿cuándo no lucharon los humanos por la supremacía? Cuando hablas así, es muy sesgado. Mi argumento es que los humanos están cambiando y, por lo tanto, el mejor curso de acción sería dejar que ellos resuelvan sus problemas. Nosotros, los dioses, volveremos a ser lo que éramos antes, figuras admiradas por los mortales, respondió Thoth. El argumento de Thoth era claro. Los dioses han tratado de guiar a los humanos en el pasado de una manera más directa, y esto ha resultado en el resentimiento de los humanos hacia los dioses. Thoth luego hizo una pregunta que sacó a Thor de sus pensamientos. Aunque disfruto hablando de la especie fascinante que es la humanidad, aún tienes que responder a mi pregunta, dijo Thoth, mirando al dios nórdico. Fue entonces cuando el hijo de Odín recordó por qué estaba aquí. Me gustaría aprender, si es posible, la misma técnica que usaste para curar a Thor, dijo Thor. Thoth miró fijamente al dios nórdico. ¿Y la razón? Preguntó Thoth. Thor luego miró a Thoth a los ojos y dijo sin perder el ritmo. Sé más fuerte, dijo Thor. Esto pareció divertir al egipcio. ¿Es esa tu respuesta? ¿Sé más fuerte? Supongo que es una respuesta muy predecible para un dios nórdico, dijo Thoth. El dios nórdico luego comentó. No me importa si es predecible, es mi respuesta por una buena razón, la necesito si quiero prepararme para una situación difícil, dijo Thor. Thor estaba al tanto de seres que podrían matarlo si tenían las cosas correctas. Como un poderoso veneno. Por no hablar de las futuras armas que existirán en este mundo, como Longinus. El dios nórdico reencarnado sabía que necesitaba algo que pudiera cubrir este defecto que tenía con respecto a la inmunidad. Fue entonces cuando Thor se enteró de la técnica que poseía Thoth. Una técnica que revivió a una diosa poco después de ser decapitada y, por supuesto, asesinada. Incluso Isis, la supuesta diosa de la magia, no se mostró realizando tal hazaña. Quien impugnó esta hazaña fue Thoth. Un dios escriba. Eso debe haber sido un duro golpe para la diosa Isis. Necesita estar preparado, claro, ¿por qué no? Dijo Thoth, encogiéndose de hombros. Esta acción sorprendió un poco a Thor. ¿Así? Preguntó Thor con desconfianza. Thoth luego respondió con una sonrisa. Ya dije que soy el dios de la sabiduría, hijo de Odín, si bien disfruto acumular conocimiento, es aún más refrescante poner en práctica ese conocimiento adquirido, y compartirlo, dijo Thoth. Por alguna razón, Thor pensó que Thoth sería un buen maestro en los tiempos modernos. Pero todavía hay algo sobre lo que Thor sintió curiosidad durante la conversación. Por cierto, dijiste que la era de los dioses terminará debido a los humanos, pero ¿qué impide que los dioses eliminen a los humanos nuevamente? Preguntó Thor. Después de todo, los dioses ya han hecho que los humanos comiencen de nuevo al destruir una ciudad entera. ¿Qué impediría que los dioses hicieran lo mismo? La respuesta de Thoth fue dada con una sonrisa. Tu pregunta es válida, los dioses pueden haber matado muchos asentamientos humanos a lo largo de la historia. Pero estoy seguro de que eventualmente encontraremos humanos formidables, que representarán el pináculo de su raza, ¿pero cuándo? No lo sé, dijo Thoth. Humanos reaccionando. Esa declaración llamó la atención de Thor por una buena razón. Porque Thor conocía la historia de un humano, incluso con sangre divina en sus venas, considerado legendario a través de una antigua epopeya conocida en su vida anterior. Un rey legendario, que faltó el respeto a los dioses y los desafía. Gilgamesh. Bueno, ¿qué estamos esperando? Tus lecciones comienzan ahora. Vamos, mi estudiante. Dijo Thoth. Esto pareció haber despertado a Thor, quien luego recordó a su grupo. Como a Thoth le gustaba compartir conocimientos, Thor vio una oportunidad para que su grupo también aprendiera del dios escriba. Espera, llamaré a mí, dijo Thor, antes de ser interrumpido.
Todd no estaba feliz. No, solo acepto enseñar a un estudiante a la vez. Después de todo, si el conocimiento se dispersa al mismo tiempo a otras partes, es poco probable que lo entiendan por completo, por lo que es muy probable que cada estudiante desarrolle una memoria selectiva que solo le recordará algunas cosas, pero no todo, dijo Todd, mientras salía rápidamente de la biblioteca. Thor luego se encontró con el dios escriba. ¿Qué hay de la charla de disfrutar compartiendo conocimientos? Preguntó Thor. Todd luego miró a Thor. Pero estoy compartiendo conocimientos contigo. Si quieres que tu grupo también aprenda, serás responsable de sus enseñanzas. Después de todo, dejé mis tareas para enseñarte, y ya me hice perder minutos de historia no registrada, por cierto, dijo Todd. El dios escriba luego chasqueó los dedos y luego un trozo de papiro, junto con una pluma, apareció junto al dios escriba. Fue entonces cuando un aura azul claro emergió del cuerpo de Todd y salió. El aura tenía la forma del dios escriba. Nunca me ha gustado hacer eso, siempre es raro. Muy bien, ya sabes qué hacer, dijo Todd, mirando a su clon. El clon del dios escriba miró a Todd y no respondió, pero agarró la pluma y el papiro del aire y comenzó a caminar hacia el centro de la biblioteca desde antes. Esta habilidad llamó la atención de Thor. Habilidad intrigante, ¿cómo lo llamas? Preguntó Thor. Todd miró al dios nórdico. No tengo un nombre específico para él, pero básicamente es una construcción estable hecha de poder divino, por lo que cosas como respirar, comer, dormir, hablar o cualquier cosa por el estilo, son acciones imposibles de realizar. Sin embargo, puedes escribir, el problema es que es demasiado frágil, por lo que no es muy útil en la batalla si eso es lo que tienes en mente. Vayamos a tu primera clase de magia de recombinación corporal antes de que evolucionemos a magia de rebobinado muscular, dijo Todd. Thor solo pudo suspirar. Después de todo, el dios nórdico sabía que visitaría estas tierras durante bastante tiempo si quería aprender la técnica de la resurrección a la perfección. Pero si todo está bien, el resultado valdría la pena. Pero si había algo más que le interesaba a Thor, era construir una utopía. Una ciudad donde los dioses cohabitaban entre los mortales. Thor solo podía imaginar una ciudad así. Salto temporal. 740 años, era actual. 3010 AC/Thor. 990 años. Punto de vista Thor. Aprender una técnica que básicamente revive a un dios es fácil. Eso es lo que quería decir. Pero la realidad es muy diferente. Fallé. Fracasé espectacularmente, durante siglos. La teoría ya era compleja, pero era la práctica de la magia la que estaba en otro nivel. Todd, sabiendo mi falta de experiencia en magia curativa, me resultó que aprendiera la teoría junto con la práctica. Según el dios escriba, sería más fácil asimilar contenidos teóricos y prácticos al mismo tiempo. Según el dios con cabeza de ibis, si solo me concentrara en la parte teórica, al llegar a la parte práctica estaría más perdido que ciego en un bosque. Según el pájaro historiador, aprendo mejor cuando pongo en práctica lo que aprendió, fracase o no. Para Todd, cuando se trata de aprender algo nuevo, no existe el fracaso, solo hay lecciones de aprendizaje. Pero obviamente, la frustración prevalecía cada vez que fallaba. La primera lección fue la parte más simple. Reconectar las partes separadas. El objeto de la práctica. Una serpiente decapitada. Básicamente, volvería a conectar la cabeza de la serpiente con el resto del cuerpo y luego Todd haría el resto del proceso de reanimación. Pero, durante décadas no tuve éxito. Estuve atascado en el primer paso del proceso por más tiempo de lo esperado. Afortunadamente, he logrado vivir fácilmente en Egipto y Asgard a lo largo de los años. Mi grupo que me acompañó siempre fue bienvenido de nuevo a Egipto. Siempre y cuando no interfiriera con la política. ¿Por qué los egipcios nos dan la bienvenida en cualquier momento? A Thor. El collar que hice había funcionado perfectamente. Por supuesto, Thor ahora solo tenía la mitad de su poder divino original, pero eso definitivamente no era algo malo a los ojos de muchos dioses egipcios. Obviamente, esto significaba que Sekhmet también tenía la mitad del poder. Horus ahora podía someter mucho más fácilmente a la diosa sedienta de sangre. Sekhmet ahora estaba encerrada en un obelisco hecho especialmente para ella por un dios llamado Ta, quien visitaba a la diosa sedienta de sangre cuando podía. En resumen, Sekhmet estaba bajo arresto domiciliario. Pero volviendo a lo que realmente importa. La magia curativa de Todd. Definitivamente uno de los hechizos de curación más complejos que he visto. La magia que a plena capacidad podría revivir a un dios que fue asesinado en batalla. Pero como todo hechizo, tiene ciertas debilidades. Para empezar, no era posible realizar la capacidad máxima de este hechizo si el cadáver tiene más de una hora, la excusa era que el alma ya había abandonado todo el cuerpo.
Por supuesto, este hechizo podría curar heridas simples, como huesos rotos o heridas cortadas. Pero realmente quería tener la capacidad total para utilizar esta magia al máximo. No quería dejar morir a nadie. Llámame débil, pero estaba muy apegado a mi familia y amigos. De ninguna manera dejaría que alguien con superpoderes me los quitara. Y como no tengo el poder de la amistad, solo puedo hacer una cosa, aprender las técnicas más ridículas que el mundo tiene que ofrecer para fortalecerme. Otra cosa interesante fue que a lo largo de las décadas, aunque no era tiempo de clase, Todd era un buen amigo. Entonces, ¿cómo llamas a este juego otra vez? Preguntó Todd, mientras movía una pieza en el tablero. Ajedrez, respondí. Cuando le presenté al dios egipcio del conocimiento sobre un juego así, estaba emocionado de jugarlo. Solo tuve que explicar las reglas una vez, el cabrón ya jugaba mejor que un aficionado de mi época. Hablar de aprendizaje rápido. Sí, así es, ajedrez, pero qué fascinante instrumento de entretenimiento. ¿De dónde sacaste esa idea? Preguntó Todd, perplejo. Luego moví la siguiente pieza con calma, mientras respondía. No fue tan espléndido como crees, solo estaba aburrido, por cierto, check, dije. Todd mantuvo la calma mientras movía una pieza a una estrategia más defensiva. No actúes como si no fuera gran cosa, es una buena idea, podría ser una excelente alternativa para pasar el tiempo, es mucho más mi estilo luchar de esa manera que físicamente, dijo Todd. Este bastardo aprendía rápido, y ya llevábamos jugando más de 3 horas. O soy pésimo en el ajedrez, o él era muy bueno aprendiendo de los errores en cuestión de segundos y prediciendo posibles movimientos. Probablemente era la segunda opción, la razón. Este fue solo su tercer juego después de que le expliqué las reglas. En el primer juego, jugó más agresivo con las piezas, aproveché eso y gané rápido. En el segundo juego, jugó mucho más a la defensiva. Ya estaba haciendo una de las jugadas defensivas en mi época, la defensa francesa, por lo tanto, tardé más en ganar, como 1 hora. En ese tercer juego, era como si Todd ya fuera un profesional. Por cierto, tenemos una visita hoy, alguien quiere conocerte si no te importa, dijo Todd. Pasé a mi siguiente pieza mientras reflexionaba sobre lo que había dicho Todd. ¿Alguien quiere conocerme? Eso fue interesante. No muchos dioses egipcios visitan a otros dioses egipcios. Los dioses que vi con más frecuencia eran los más sociales. Uno de ellos era la pareja de enamorados, Horus y Hathor, que por cierto, eran bastante activos por la noche. Por eso, todos en mi grupo tenían que dormir en mi habitación, ya que era la habitación más alejada de la habitación principal. Otro dios era mi maestro actual, Thoth. Puede que prefiera vivir solo, pero eso no quiere decir que no le guste socializar un poco. Es más como, Thoth solo se unirá a una conversación cuando algo le llame la atención o vea la necesidad de socializar. En resumen, Thoth era más como un introvertido. ¿Puedo saber quién quiere conocerme? Pregunté, con curiosidad. No esperé mucho por una respuesta. Pero no fue Thoth quien me respondió. Sería yo, hijo de Odín, dijo una voz. Mientras miraba hacia la voz, vi a un hombre, sabía que este hombre era un dios poderoso. Y no cualquier dios poderoso. La presión que estaba poniendo en la habitación con solo su presencia me puso un poco alerta. Y parece que no era solo yo quien estaba nervioso. Veo que llegas un poco temprano, dijo Thoth, mirando al hombre. Thoth era uno de los dioses más tranquilos que he visto, pero me di cuenta, en ese momento. Thoth tenía miedo. Tenía un poco de curiosidad sobre el dios nórdico que ayudó a mi hija, así que decidí venir a visitarlo unos siglos más tarde, cuando los nórdicos se sentían más cómodos con nuestro panteón, para poder tener una charla amistosa, dijo el hombre. El hombre parecía abierto a una conversación razonable. Y por las palabras solo confirmó quién era. Supongo que eres Ra, le dije. El hombre solo sonrió en respuesta. Ciertamente, pero creo que una presentación cortés es más ideal, permíteme presentarme, soy Ra, y realmente no me importan los títulos, es un placer conocerte, hijo de Odín, dijo el hombre, ahora identificado como Ra, acercándose a mí. Aunque estaba nervioso, también tenía curiosidad. No todos los días la deidad solar más fuerte quiere conocerte. Si eso era bueno o malo, todavía no lo sabía. Thoth chasqueó los dedos y luego una silla flotó hacia donde estábamos sentados. Ra luego se sentó en la silla y se quedó en silencio. Entonces, ¿podrías enseñarme a jugar este juego también? Preguntó Ra, con una sonrisa. Y aquí estaba yo poco tiempo después, sentado en una silla jugando al ajedrez contra el propio Ra. Thoth se había retirado diciendo que era hora de registrar los eventos del día. Pero conocía a Thoth lo suficientemente bien como para saber que estaba mintiendo. Así que no creo que hayas venido hasta aquí solo para jugar al ajedrez, ¿qué quiere de mí alguien importante como tú? Yo pregunté. Tuve que tener cuidado.
Si estallaba una pelea, no estaba completamente seguro de que vencería a Ra. Tal vez si se quitaran mis limitadores, además del Mjolnir despierto. Pero todavía no estaba seguro de la victoria. Y parecía que Ra tenía una breve idea de lo que pasaba por mi mente. No hay necesidad de estar tan nervioso, vine aquí para agradecerte, me hiciste un gran favor, dijo Ra, mientras jugaba. Un dios poderoso, gracias. ¿Qué viene después? ¿Los cerdos también volarán? No me importan los gracias, hice lo que hice para tener un pasaje y quedarme en las tierras de Horus, ya que estoy seguro que el dios del cielo no aceptaría a mi grupo de buena gana, dije. Ra no parecía insultado. Ah, sí, mi temperamental tataranieto que ama a una diosa que apenas ha visto en su larga vida de guerra, es decepcionante en lo que nos convertimos cuando no nos enfocamos, ¿no crees? Preguntó Ra. Moví una pieza y luego respondí. Tu tataranieto se centró en el liderazgo antes, guió a la gente de esta tierra a una edad dorada, al menos hasta que entregó el poder a los mortales y lo dejó así, dije. Horus era, complicado de entender. Luchó contra Set por venganza y poder. Y, cuando salió victorioso, condujo a Egipto a una nueva era próspera. Por eso no entendía algo. Después de haber sangrado, perdido un ojo, matado a su madre, luchado durante 1000 años y gobernado estas tierras, Horus solo entregó su poder a la humanidad después de unos siglos de gobierno. ¿Por qué? Horus estaba en la mejor posición para gobernar. ¿Por qué simplemente se rindió? Lo que Todd me había dicho cuando nos conocimos todavía me preocupaba. ¿Terminará la era de los dioses? Quizás Todd no se está refiriendo a la existencia de los dioses. Pero si es así, ¿a qué se refería Todd? Ciertamente, fue una elección que nos confundió a muchos de nosotros, pero la apoyé. Después de todo, esta también es mi tierra y confío en Todd, dijo Ra. Esto, era algo que no esperaba. Por una sencilla razón. ¿Confías en el hermano de tu mayor enemigo? Yo pregunté. Todd era hijo de Nate, diosa de la guerra y la caza, y hermana pequeña de Ra. Pero Nate tuvo otros hijos además de Todd. ¿Quiénes eran? Bueno, ya ves. Serket, diosa de los escorpiones. Sobek, dios de los cocodrilos. Y por último pero no menos importante. Apophis. Ra parecía haber entendido la implicación de mi pregunta. Nosotros no elegimos a nuestros parientes, hijo de Odín. Un buen ejemplo es mi tataranieto, lo respeto y no lo odio, su madre en cambio, la mataría si ella no trajo consecuencias para mí, dijo Ra, con un tono oscuro. Bueno, no voy a negar que Isis, la diosa de la magia, no pensó muy bien cuando chantajeó a Ra. La diosa casi mata a Ra mientras chantajeaba al dios Sol para averiguar el nombre secreto de Ra. Era un poco obvio que Ra estaba enojado por las acciones de su propia bisnieta. Ra luego movió una pieza. Además, no digas que Apophis es mi mayor enemigo, solo lo mantengo alejado de aquí para que no amenace estas tierras, no soy un asesino de parientes sin razón, dijo Ra. ¿Entonces Ra no desea matar a su sobrino Apophis? Esto me sorprendió un poco. Luego moví mi pieza. Si solo querías agradecerme, debes saber que si bien acepto tu agradecimiento, no hay necesidad de nada de eso, dije. Si este dios viniera aquí a dar gracias. No vi la necesidad de tener esta conversación. Después de todo, no ayudé a Ator ni a Sekhmet de buena gana. Ayudé para poder quedarme y aprender una de las técnicas de sanación más poderosas que jamás haya descubierto. Ra solo sonrió. Ya veo, pero como padre, sentí la necesidad de agradecerte de todos modos. Por cierto, mira, dijo Ra, mientras movía una pieza. Como padre. Me pregunto cómo fue ser padre. Luego moví una pieza. Supongo que sabías sobre el hijo de Horus, dije, con un tono desinteresado. Durante este último siglo, Horus tuvo un hijo con un mortal. La mortal se llamaba Shesh y era especial, pues su antepasado era hijo de Serket, diosa de los escorpiones. Horus y Thoth decidieron que era el momento, por lo que eligieron a esta mujer de entre todas las mujeres mortales para llevar el linaje de Horus y llevar a cabo el plan para unir a Egipto una vez más. Pero esta vez, Egipto sería unificado por las manos de un mortal. El niño era conocido en su tribu por un título. Rey Escorpio II. Habían pasado algunos años desde que nació el niño. Cuando llegó a la edad adulta, organizó los recursos y emprendió una campaña de conquista para unir Egipto. Y fue apoyado por Horus y Thoth en las sombras. Ator, obviamente, estaba un poco disgustada con la traición de su amante. La diosa dejó el obelisco de Horus y se fue a vivir a su propio obelisco. Supongo que la pelea de esta pareja no durará mucho, después de todo, Ator estaba enamorada de Horus y el sentimiento era recíproco. De todos modos, el niño semidios era prometedor, un buen guerrero y líder. Y por el verdadero nombre del niño, sabía que tendría éxito en la unificación de Egipto.
Después de todo, Scorpion King II era el título original del mortal llamado Narmer. Ra luego movió una pieza antes de comenzar a hablar. Ah, sí, el hijo de Horus, supongo que Horus y Tok quieren dejar que la sangre divina entre los humanos para que tenga alguna forma de control. No estaba muy a favor de tal acción, dijo Ra. Así que a Ra no le gusta Narmer. Narmer, por mucho que tenga sangre divina en sus venas y sea un semidios. Él no es gran cosa. No ha desarrollado ningún poder ni nada que yo sepa, aparte de su destreza en el combate. Supongo que ser un semidios en este momento tenía más que ver con el estatus que con el poder en sí. Al menos, hasta que nazca algún semidios que rompa este paradigma. Pero entonces, le enseñaste a Tok este juego fascinante. ¿Por qué te vas, verdad? Preguntó Ra. Moví una pieza. Sí, es hora de continuar con mi viaje, le dije. Después de siglos, había aprendido con éxito la última técnica de curación del dios del conocimiento, Tot. Como regalo, elegí darle a Tot el juego de ajedrez como agradecimiento. Tot parecía haber disfrutado el regalo. Aprender tal técnica tomó una gran cantidad de mi tiempo. Me preocupaba que mi grupo se enojara mientras nos quedábamos en estas tierras por mi culpa. Pero terminé engañándome a mí mismo. Todos parecían divertirse en esta tierra. Él había hecho un nuevo amigo llamado Bastet. Sif y Rist estaban interesados en el más allá egipcio y en qué se diferenciaba del Valhalla. Bali y Hermod se divertían entre los mortales cuando podían, pero nunca causaban problemas. Creo que todos disfrutaron el viaje. Esperaría algunos siglos antes de partir hacia mi próximo destino. Mesopotamia. La razón era simple, mi viejo quería que revisara a Enlil, quien no había aparecido en ninguna reunión entre los dioses principales de cada panteón durante medio milenio. Según Rist, fue solo una misión pasajera, ya que mi madre y la mayoría de las valquirias sospechaban de lo que le había sucedido al líder del panteón sumerio. Enlil probablemente fue dormido. Nuestra misión era básicamente despertarlo. Me tomaría un tiempo salir de Egipto, ya que estaba organizando algunos recursos adquiridos a lo largo de los siglos. Oh, otra cosa que me gustaría preguntar, ¿estarías dispuesto a ser testigo de la unión entre mi hija y Ta? Preguntó Ra, mientras movía una pieza en el tablero. Ah. Sekhmet se va a casar. ¿Desde cuándo su hija decidió casarse? Yo pregunté. Además, Ta. Es un poco difícil imaginar a una diosa sedienta de sangre como Sekhmet casada con el dios de los constructores. Ja 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 ja. Yo también estaba un poco sorprendido, pero parece que Ta hace feliz a mi hija, y para mí, eso es más que suficiente. Le gustaría agradecerte por ayudarla, así que quiere que seas testigo de su unión, dijo Ra. Parece que el dios Sol más fuerte es un suegro muy razonable. Sin embargo, si Ta rompe el corazón de mi hija, anularé la unión en el próximo segundo, y arrancaré el alma de ese gusano con mis propias manos, dijo Ra con una sonrisa. Bueno, ningún padre es tan razonable cuando se trata del matrimonio de su hija. De todos modos. Claro, ¿por qué no? Dije, encogiéndome de hombros. Excelente, gracias por aceptar, dijo Ra. Ser testigo de un matrimonio divino debería ser algo importante. Además, puede ser bueno entre las relaciones egipcias y nórdicas. Fortalecer los lazos entre panteones siempre ha sido bueno. Después de todo, los panteones en este momento deben permanecer unidos para el futuro conflicto que se avecina. ¿El conflicto? Parece que la estrella de la mañana se estaba preparando para una guerra abierta. Tenía pocos números, pero el murciélago solo estaba esperando que su raza creciera en número antes de declarar la guerra. Sabía que iba a haber una gran guerra entre las facciones tarde o temprano. ¿Pero cuándo? No tenía ni idea. Todo lo que sé es que cuando estalle la guerra, los panteones probablemente elegirán apoyar a un lado de las facciones bíblicas. Debería hacer todo lo posible para mantener neutral al panteón nórdico. Luego moví una pieza. Compruebe, dije. Ra pensó por un momento, antes de mover una pieza. Hay otra cosa, dijo Ra. Miré a Ra y le hice un gesto para que continuara. Ra parecía inseguro. A mi otra hija, Bastet, le gustaría que tu prima, él, fuera testigo de su unión con Anubis, dijo Ra. Anubis y Bastet. Perro y gato. Casarse. Bastet era una diosa algo solitaria, eso fue hasta que conoció a él. Él se convirtió en la mejor amiga de Bastet en tan solo unos años. Tenía un poco de miedo de esta amistad. Después de todo, Bastet era conocida como la diosa de la fertilidad. Tenía miedo de que él se corrompiera. Pero cuando conocí a Bastet, era una persona razonable. Lo sé porque Hermod todavía trató de coquetear con Bastet y terminó siendo rechazado. Eso fue un alivio para mí. Después de todo, no me gustaría que él interactuara con alguna versión femenina de Inanna. Inanna fue elogiada como una de las diosas más bellas, y tenía reputación de coleccionista de hombres.
Tan pronto como Inanna veía a un hombre, lo seducía para satisfacerla, y luego descartaba al hombre cuando se aburría si no fuera un dios. Y cuando digo descartar, quiero decir matar. Cuando sus avances no funcionaron, ella mató de la misma manera. Básicamente, con Inanna prevaleció el dicho es solo tu turno. Miré a Ra antes de responder. No soy exactamente a mí a quien debes hacer esa pregunta, pero le notificaré a él sobre la solicitud de su amiga, dije mientras movía una pieza. Ra luego movió rápidamente otra pieza. Oh. Pero sé lo incómodos que estarían si me acercara a su grupo sin que lo supieran, no daría una buena impresión, ¿verdad? Preguntó Ra, con una sonrisa. Ese tipo. Seamos claros, Ra, puede que me haya hecho amigo de algunos miembros de tu panteón, pero así como te preocupas por tu familia, me preocupo por la mía, al igual que tú, mataría para defender a las personas que me importan, dije. La sonrisa de Ra se había ido. Incluso si soy yo, hijo de Odín. ¿Me enfrentarías? Preguntó Ra. Miré a Ra, tal vez no fue mi mejor idea, pero a la mierda. Punto de vista tercera persona. Si amenazas a las personas que aprecio. Sí, me enfrentaría a ti sin dudarlo, dijo Thor. Tan pronto como Thor respondió, una presión sofocante cayó sobre los hombros del dios nórdico. El obelisco de Thor comenzó a temblar. Un aura con una mezcla de colores dorado, rojo y blanco comenzó a emerger de Ra, mientras miraba a Thor con una mirada seria. Bañado en su poder divino, los ojos de Ra brillaron como dos soles. Empezaron a aparecer grietas en el obelisco. Thor no apartó la mirada y luego respondió al dios del sol evocando su propio poder divino, que era de color azul con relámpagos que destellaban periódicamente en su cuerpo. Thor no flaquearía en ese momento. Incluso si el ser frente a él se considera poderoso, no, considerado otro nivel. El dios que era más fuerte que los primordiales del propio panteón egipcio, Nunimetueret, así como otros primordiales de otros panteones. El dios solar más fuerte que compartió su posición con otros primordiales como el vacío, Caos, en el top 10 de las existencias más fuertes. Ocupando la cuarta posición. Real Academia de Bellas Artes. Cuando Ra vio cómo respondió Thor, hizo algo que sorprendió al dios nórdico. Ra dejó de intentar intimidar al dios nórdico con su poder divino. Ja 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 ja. Y empezó a reír. Thor no vio nada gracioso. Pero el dios nórdico estaba confundido por las intenciones de Ra. El dios egipcio dejó de reír y luego miró al dios nórdico. Debo decir, hijo de Odín, que estoy complacido con tu respuesta a mis acciones, mantuviste la compostura, mantener la compostura es un rasgo reservado solo para los fuertes. Así que me alegro de que tengas una fuerte convicción. Me disculpo por mis acciones anteriores, dijo Ra. Fue entonces cuando Thor se dio cuenta de algo. Ra solo lo estaba probando. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Thor. Ra sonrió en respuesta. Llámame loco, pero, quería ver de primera mano si tu título de dios nórdico más fuerte era merecido o solo era un concepto erróneo. Me alegro de que no me hayas decepcionado, hijo de Odín, dijo Ra. Si había algo incierto sobre los panteones, era el propio equilibrio de poder. El panteón hindú es, sin duda, el panteón más fuerte en términos de poder bruto. ¿La razón? La segunda posición en el top 10 de las existencias más fuertes estaba oficialmente compuesta por 5 seres. Sin embargo, 3 seres eran del panteón hindú. La Trimurti. Brahma, el creador. Vishnu, el preservador. Shiva, el destructor. En resumen, la lista de los 10 primeros era compleja. Un mismo cargo puede ser ocupado por más de una entidad. La mayoría de los panteones tenían seres que estaban presentes entre los 10 primeros, solo unos pocos panteones no los tenían. Desafortunadamente. El panteón nórdico no tenía a nadie entre los 10 primeros. Y eso, muchas veces, hizo que algunos seres vieran a los nórdicos como más débiles o inútiles. Un buen ejemplo. El dios hindú del cielo, Indra. Ra, sin embargo, quería una armonía en el equilibrio de poder. El dios del sol quería que los panteones del norte tuvieran a alguien poderoso alrededor. Los panteones del norte eran 3. El panteón nórdico, el panteón eslavo, y el panteón celta. Pero ninguno de estos 3 poseía a alguien muy poderoso que hubiera llamado la atención de Ra. Hasta ahora. Cuando Ra se enteró de las historias de Thor y sus batallas, así como del deseo del dios nórdico de aprender hechizos de otro panteón. Ra vio potencial en Thor. Sin embargo, solo a través de los logros, el dios nórdico estará entre los 10 primeros. Lo que Ra quería era ver si el dios nórdico lucharía con todas sus fuerzas si se encontraba cara a cara con alguien, que por el momento, era más poderoso. Ra quería que Thor viera la diferencia de poder entre ellos en este momento por una simple razón. Ra quería que Thor se hiciera más fuerte. Para Ra, todos los panteones deberían fortalecerse.
Después de todo, el líder de Los Ángeles era otro ser que ocupaba la segunda posición del top 10, y Ra sabía que este dios haría algún movimiento en el futuro. Especialmente después de que su ejército se dividió debido a las rebeliones y generó dos razas más. Los ángeles caídos y los demonios. Ra no era un tonto. Cualquiera que supiera de la situación actual sabía una cosa. Se acercaba una guerra. Una guerra que posiblemente cambiaría el mundo sobrenatural. Y, en consecuencia, el equilibrio de poder. Para Ra, los panteones necesitaban ser fuertes por todos los medios para resistir esta posible guerra. De todos modos, ahora sabes mi posición, seré testigo de la unión entre Sekhmet y Ta y advertiré a él sobre la solicitud de su amiga. Por cierto, jaque mate, dijo Thor. Ra miró el tablero. Ah. Parece que perdí. Bueno, ¿qué te parece una revancha? Preguntó Ra, con una sonrisa. Thor no le devolvió la sonrisa. Paso, tengo otras cosas que hacer, dijo Thor. Thor pronto regresaría con su grupo al norte por una buena razón. Ya casi era hora de irse. Thor sabía que estaba en Egipto más tiempo del previsto y tiene una nueva misión en Mesopotamia. El dios nórdico pensó que era hora de que su grupo se organizara y viajara. Aunque hay una misión en Mesopotamia, el próximo destino de Thor estaba un poco más lejos. Porcelana. Por conversaciones con Tot, Thor sabía de un extraño poder que tenían algunos seres chinos. Touki. Una técnica que los usuarios de Senjutsu podrían usar controlando su base vital, en otras palabras, la propia fuerza vital del usuario. ¿Por qué Thor quería aprender tal técnica? La razón era simple, Thor creía que Touki podía perfeccionarse, teniendo la posibilidad de convertirse en una técnica que Thor conocía de un anime de su vida anterior. Aquí. Pero Thor sabía que para perfeccionar tal técnica tendría que aprender otras cosas. Para aprender sobre el lado espiritual, Thor tendría que ir a un lugar justo después de aprender sobre Touki. India, cuna de tradiciones espirituales. Fin del capítulo 7.